Disculpa, hemos tenido, creo que ahora. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas. Parece que había habido un pequeño corte, ¿no? Un pequeño corte, sí. Bueno, ya estamos por aquí. Bueno, pues cuando quieras te cedo la palabra. Antes que nada, comentaros para todos los que estáis participando que al final del seminario podéis ir poniendo vuestras preguntas en la pestañita de preguntas y respuestas y al final iremos resolviéndolas. Fernando, cuando quieras empezar. Perfecto, pues nada, buenos días. Muchas gracias por asistir al webinar. Perdonad, parece que había un pequeño corte de conexión por aquí. Voy a compartiros la pantalla para que podáis ver la presentación y arrancamos. Vale, bueno, creo que ya la podéis ver. Vamos a poner la pantalla completa. Genial. Bueno, pues nada, como decía, buenos días a todos. Vamos a hablar hoy de herramientas para ayudarnos un poco con el teletrabajo. Yo imagino que ya después de lo que estamos pasando con todo el tema del COVID y demás, bueno, pues habréis estado oyendo hablar de teletrabajo, de consejos y demás durante todos estos días, pero bueno, yo creo que hay una serie de herramientas que es interesante que tengamos en cuenta y eso es lo que queríamos transmitiros hoy. Bueno, como la compañera ya ha hecho la presentación, no me detengo, simplemente comentaros que aunque podéis ir lanzando dudas, preguntas que tengáis a lo largo del webinar y las vamos a ver al final en esa sección de preguntas y respuestas que hay, para cualquier duda que os pueda quedar o lo que sea, ahí tenéis también mi enlace para el perfil de LinkedIn, ¿vale? Con lo cual me podéis añadir y estamos en contacto y encantado de solucionaros cualquier duda que os pueda quedar, ¿vale? Una vez que terminemos el webinar. Os cuento qué es lo que vamos a ver. Lo he distribuido en 4 secciones principales, aunque siempre me gusta poner luego algo de enlaces, de herramientas complementarias, por así decirlo, pero realmente vamos a empezar con una serie de consejos, de ideas, digamos, para poder teletrabajar de forma más eficaz, sobre todo más segura, ¿vale? Yo, como digo, estoy seguro de que habéis estado viendo consejos, recomendaciones para el tema del teletrabajo. Algunas de ellas van a sonar evidentemente. Yo lo que os quiero transmitir aquí es lo que desde luego me sirve a mí, es decir, al final yo he empezado a teletrabajar mucho antes de que todo esto pasara. Yo llevo como autónomo desde el año 2012, he pasado por etapas de teletrabajo en casa durante bastante tiempo, luego en oficina, entonces bueno, esto tampoco es nuevo, seguro que a muchos de vosotros también os esté pasando, ¿no? Tampoco os resulta del todo nuevo. Pero bueno, yo creo que son una serie de recomendaciones que conviene tener en cuenta, ¿vale? Son recomendaciones bastante sencillas y ya os digo que sobre todo quiero enfocarlo al tema de la seguridad, ¿vale? Porque está habiendo bastante incremento de ciberataques en los últimos tiempos, precisamente porque hay más gente trabajando fuera, digamos, de lo que es un entorno, por así decirlo, protegido, como puede ser a lo mejor el de una oficina o el de una empresa que tiene establecida determinadas mecánicas de seguridad. A lo mejor ya en el momento que estamos en casa no es así, entonces, pues claro, los ciberdelincuentes se están queriendo aprovechar de la situación y yo creo que es bueno tener en cuenta 4 o 5 ideas. Pero luego nos vamos a centrar sobre todo en herramientas. Yo lo quiero dividir en 3 grupos. Por un lado vamos a ver herramientas que son, digamos, para compartir, para gestionar archivos, para trabajar sobre archivos, en documentos y tal, en colaboración, que sería el caso de Dropbox y de Google Drive, ¿vale? Que seguramente os suenen las dos. Luego vamos a ver ya herramientas que están más enfocadas al caso de la gestión de proyectos, de tareas, ¿vale? En este caso me voy a centrar sobre todo en Trello, pero también tenemos Asana, ¿vale? Para que conozcáis. Me gusta siempre traeros 2 alternativas porque, bueno, depende de las circunstancias de cada uno, del tipo de trabajo que vayáis a desarrollar, del tipo de proyecto, de cómo trabajáis en equipos, si son más grandes, más pequeños, unas herramientas pueden ser más útiles que otras. Entonces, un poquito por eso de traeros un par de ellas, porque siempre creo que es bueno que sepáis que existen unas, pero que hay también alternativas. Y finalmente vamos a ver otras herramientas que están más enfocadas a lo que es, digamos, gestionar información, por así decirlo. Entonces ahí vamos a ver el caso de Feedly, que está sobre todo enfocada digamos, a gestionar fuentes de información para que podamos acceder a artículos, a noticias, a publicaciones desde un único lugar, desde una única plataforma, en lugar de tener que estar visitando independientemente pues 4, 5, 10 o 20 fuentes que pueden ser pues, periódicos digitales, pueden ser blogs, pueden ser incluso portales de administraciones públicas, porque para temas de licitaciones, e incluso para temas de empleo en un momento dado.
bueno, pues es bueno tener una única plataforma porque nos va a ahorrar tiempo y nos va a ahorrar bastante trabajo a la hora de buscar esa información y de gestionar. Y después os traigo también Digo. Digo, quizás es un poco más desconocida. Yo no sé si recordaréis algunos la plataforma Delicious, que existía hace ya unos años. Era una plataforma que estaba sobre todo enfocada, digamos, a tener los típicos favoritos del navegador, los marcadores del navegador, pero en la nube, de manera que se pudiera hacer desde cualquier dispositivo. Bueno, pues Digo hace exactamente eso. Tiene una serie de características bastante interesantes que nos permite guardar esos enlaces, digamos, esas páginas de interés, pero además nos permite clasificarlas, etiquetarlas, de manera que si luego tenemos que hacer una búsqueda, pues tenemos pues, cientos de enlaces, como por ejemplo me ocurre a mí, que tengo cientos de enlaces guardados, que si quiero hacer una búsqueda, esa búsqueda sea ágil. Si no, no tendría sentido, sería una locura, porque tenemos un cajón desastre con 500 enlaces o con 400 enlaces o los que sean, y ahora tenemos que ponernos a buscar aquello que realmente nos interesaba, no hay manera de encontrarlo. Bueno, pues Digo facilita mucho ese trabajo y además tiene una particularidad y es que se conecta con Google, de forma que si buscamos algo en Google y ya lo tenemos guardado en nuestra biblioteca de Digo, nos avisa. Entonces, pues, a lo mejor resulta que estamos buscando un enlace de herramientas de no sé qué o de consejos de no sé cuánto y es que lo tenemos ya guardado en nuestra biblioteca. Pues nos dice que está ahí y nos lleva a él. Y finalmente, como os decía, bueno, voy a dejar un par de diapositivas. Como sabéis, además la presentación se va a subir también, además de lo que es el webinar grabado. Y os dejo un par de diapositivas con algunas herramientas extra que también pueden ser interesantes para hacer distintas cosas. A ver si me da tiempo también y os cuento un poquito en qué consiste cada una. Y también un poco de bibliografía, ¿vale? Enlaces útiles. Como vamos a hablar de herramientas y tal, pues evidentemente, como imaginaréis, en la hora y poco que tenemos, pues no nos da tiempo de entrar de lleno en ellas. Entonces, os traigo algunos tutoriales, algunas guías, ¿vale? Para que podáis profundizar en lo que es el trabajo con esas herramientas y conocerlas mucho más a fondo. Aunque yo os quiera enseñar por encima del panel de control y cómo funcionan, pero para que podáis profundizar, ¿vale? Bueno, empezamos por el tema de los consejos, un poquito para teletrabajar y demás. Como digo, son consejos que aplico yo en mi día a día, que creo que son interesantes. Hay, evidentemente, muchísimas más ideas que se pueden aplicar o recomendaciones y tal. Bueno, esto es como todo, ¿no? No quiere decir que las que no estén aquí no sean útiles, sino simplemente, bueno, que a lo mejor están más, para mí personalmente están en un puesto un poquito más secundario, pero como es lógico, cada uno, dependiendo de su forma de trabajar, de su ambiente también, de las posibilidades que tiene al estar, si está en casa o si está o se tiene que ir, yo qué sé, pues a un centro compartido, se tiene que ir a una cafetería o a un parque, pues dependiendo de las circunstancias, evidentemente tendrá que aplicar cada uno su circunstancia, ¿no? Pero bueno, yo creo que pueden ser interesantes. Entonces, os cuento un poquito. La primera de ellas, que a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo, es tener claro que teletrabajar no significa que no exista una rutina. O sea, es decir, uno de los grandes problemas que creo yo que hay con el teletrabajo es que perdemos la noción del tiempo y al final la sensación es que estamos trabajando todo el día. Eso ocurre al fin y al cabo pues porque, claro, como no estamos definidos en un horario de oficina en el que entramos a las 8, salimos a las 2 y volvemos a entrar a las 4 y salimos a las 6 o a las 7, pues eso hace que al estar en casa, tener el ordenador encendido, pues al final estamos continuamente trabajando, como quien dice. Y muchas personas que están en esa situación pues tienen la sensación de que al final trabajan todo el día. Yo creo que la clave aquí está en tener muy claro que hay que tener una rutina, hay que tener un horario y que ese horario tiene que ser un horario de inicio y de fin, pero también tiene que ser un horario con sus pausas, ¿vale? Y que eso hay que marcarlo y hay que intentar seguirlo en la medida de lo posible. Yo entiendo que esto es complicado, de nuevo, porque depende de las circunstancias de cada uno. Ahora con el tema de la pandemia y del confinamiento, pues ha habido personas que han tenido que estar teletrabajando y tienen críos y han estado en casa, y si tienes 2 críos, pues las cosas, o 3 críos, o 1, pues la cosa se complica mucho. Entonces, evidentemente, hay que intentar adaptarlo. Pero bueno, tener un cierto horario sin duda va a ayudar a que esa sensación de que estamos todo el día delante del ordenador, que estamos todo el día teletrabajando, al final desaparezca. Y lo que hacemos es marcar nuestras rutas y seguirlas, ¿vale? Esa es un poquito la idea. Dentro de ese horario, dentro de esa rutina, a mí personalmente me ayuda mucho el conocer cuáles son mis horas más productivas. Yo al final, pues a primera hora de la mañana, yo no soy una persona que duerma mucho, entonces la verdad es que me despierto bastante temprano
y ponerme a lo mejor delante del ordenador a las 7 o a las 7 y poco, pues me permite agilizar bastante tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque son horas en las que no tengo absolutamente ninguna distracción, en las que además yo personalmente me despierto pues bastante despierto, valga la redundancia. Entonces no necesito un proceso de 1 hora, media hora, 20 minutos de ir arrancando, sino que me levanto ya bastante centrado. Entonces, pues las primeras horas del día me funcionan bastante bien. Lo que para mí son las primeras horas, pues para cualquiera de vosotros puede ser a lo mejor pues, a media mañana o a lo mejor después de comer, o hay gente que trabaja mucho mejor de noche, en horas más nocturnas. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con diseñadores es bastante habitual encontrarnos con que el horario del diseñador es bastante nocturno. O sea, se inspiran más en esas horas. Bueno, es cuestión de que cada uno evidentemente establezca lo que le va mejor, pero es bueno conocer cuáles son esas horas. Entonces, probar una cierta rutina y ver en qué momento estamos más despiertos, sacamos más trabajo adelante o determinadas tareas, es bueno y ayuda muchísimo a que luego la cosa sea realmente productiva, que es de lo que se trata, ¿vale? Para eso también ayuda mucho el tema del espacio del trabajo. Esto también lo habréis oído, lo habréis leído en todos los consejos que están saliendo y tal para teletrabajar. Pero es que es cierto que tener un área de trabajo en la que tú defines que ese tiempo es tiempo para estar focalizado y demás, al final ayuda a que el trabajo sea más eficaz, que sea más productivo y demás. Ese espacio de trabajo no necesariamente tiene que ser un espacio de oficina puro y duro, como quien dice, aunque bueno, para la mayoría de la gente parece que es lo ideal, ¿no? Pero bueno, a lo mejor, oye, pues tú teletrabajas mejor sentado en el sofá. ¿Vale? Cada uno lo que tiene que intentar encontrar es un espacio en el que no haya distracciones, en el que se sienta cómodo y en el que vea que ese trabajo sale adelante. Entonces, se trata de identificar dentro de casa o dentro del sitio en el que estamos trabajando cuál es ese rinconcito y adaptarlo para ese tiempo que le vamos a dedicar a trabajar, ¿vale? Como digo de nuevo, entiendo, es más que comprensible que esto depende mucho de las circunstancias de cada uno. Entonces, pues, habrá casos en los que sea más fácil porque, bueno, que tenga un piso, una casa un poquito más grande, sea más fácil aislarse, y hay otros casos en los que no, porque estamos en un sitio más pequeño y, como digo, pues, hay niños, hay mascotas que están, pues, en fin, eso hay que intentar adaptarlo. Ninguna de estas recomendaciones que os traigo son a rajatabla, porque al fin y al cabo todos tenemos circunstancias muy diferentes y tenemos que intentar adaptarnos a ellas. Entonces, ¿no? Pero bueno, creo que es importante tener en mente que teletrabajar no significa ponernos donde sea, en el momento que sea, y ya está, sacar el ordenador y ya estamos teletrabajando. A ver, sí, estás teletrabajando, pero evidentemente no van a ser las circunstancias más óptimas. Habrá que hacer lo que se pueda con los recursos que se tienen, pero lo ideal es un espacio donde nosotros identificamos y que sabemos que eso es para trabajar y no, por ejemplo, para ocio, que esto también es bastante habitual, ¿vale? El confundir el espacio de trabajo con el espacio de ocio, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una barrera a lo mejor ahí en medio que hacemos desaparecer. Luego viene esa sensación que nos queda o esas distracciones, ¿vale? Entonces, de eso es un poco de lo que se trata. Yo utilizo mucho el tema de las llamadas para estirar las piernas, ¿vale? Tal y como os pongo aquí. Una de las cosas que nos han pasado, creo, ahora, a raíz también del tema del COVID y demás, es que, bueno, hemos salido todos con la sensación de que vamos a ir rodando ya a los sitios. Entonces, claro, si estamos confinados y hemos estado en casa, o ahora vamos a ver si la cosa se calma y no tenemos que volver a llegar a una situación como esa, ¿no? Pero bueno, aún así, aunque no haya confinamiento, aunque no haya nada, es verdad que al final, al estar en casa trabajando, pues si estás delante del ordenador todo el tiempo, pues parece que te pasan horas y no te levantas, y al final, bueno, pues el tema de romper un poco con esa dinámica, pues cada vez que tengáis que hacer una llamada, salvo que tengáis que estar delante del ordenador porque tenéis que consultar algo, entonces pues no se puede, pero intentar aprovechar las llamadas y tal para dar un par de vueltas, ¿vale? Esto yo además es algo que aplico incluso en la oficina también, es decir, el tiempo de llamada siempre lo tengo identificado como tiempo de me levanto y voy dando unas vueltecitas, y también rompo un poquito con eso, y cuando me vuelvo a sentar, pues, ¿vale? Parece que no, pero ha refrescado algo. A mí me funciona bastante bien, no sé si alguno también lo ha aplicado en su día a día, pero a mí me funciona bastante bien. El tema de la planificación de proyectos, yo creo que esto también es vital, ¿vale? También tiene mucho que ver con cómo trabajamos cada persona. Hay gente que un poco, no es más caótica, pero bueno, que no necesita tener las cosas anotadas, digamos, ir punto por punto, sino que bueno, que se acuerda y tal, y no necesita nada de esto, ¿no? Pero yo creo
que el tener tareas o pequeñas tareas o proyectos más o menos anotados, puede ser una agenda, puede ser que tienes un folio en la oficina y lo vas anotando de mano, en una libreta, en una herramienta como la que os traigo, como Trello, por ejemplo, que es una de las que os he comentado que vamos a ver. Ayuda bastante, ¿vale? Porque al final te permite visualizar realmente lo que hay por delante, lo que está más o menos en proceso, lo que ya has terminado incluso, y ayuda mucho a sacar trabajo adelante, sobre todo cuando son pequeñas tareas. Si son cosas muy grandes, pues bueno, o tienen muchas tareas por detrás, pues lo que tienes que hacer es intentar desglosarlo. Pero yo creo que planificar de algún modo esos proyectos, darle prioridad a esas tareas que tienen que ir por delante de otras, ayuda bastante luego a sacar el trabajo. Entonces, como os digo, yo os animo a hacerlo y además Trello, como os decía, es una de las herramientas que os van a ayudar para hacerlo y ahora vamos a entrar dentro de la herramienta para que la podáis ver y yo creo que os va a resultar bastante interesante en ese sentido. Más por el tema de la seguridad. Os decía que quería también traeros algunos consejos que están enfocados a temas de seguridad. El tema de las copias, ¿vale? Nosotros nos encontramos, en Kingway nos encontramos bastante a menudo con casos de clientes que pierden información, de proyecto, bien porque no se ha gestionado a lo mejor esa información de manera adecuada, entonces no se sabe bien quién la creó, quién no la creó, dónde se guardó, y a veces porque han tenido problemas con temas de virus y demás, y han perdido la información directamente y no había una copia de seguridad. Entonces, esto que puede parecer algo muy básico, al final en el día a día también es comprensible, pues estamos a tope de cosas y a lo mejor pues se nos pasa el tener un disco duro de respaldo que a lo mejor ni siquiera está conectado. Yo personalmente hago eso, tengo algún disco duro que lo tengo separado, yo no tengo conectado al ordenador todo el tiempo, sino que solamente lo saco, lo enchufo y hago la copia de seguridad, lo desenchufo y lo vuelvo a guardar. ¿Por qué? Bueno, pues para evitar que si pueda haber en algún caso una vulneración o un virus y tal, que me pueda llegar a infectar un disco duro en un momento dado por tenerlo enchufado siempre al ordenador, ¿vale? Eso ahí ya cada uno. Pero el tema de hacer copia de seguridad es súper importante y se nos pasa. Y a veces tenemos proyectos completos y no tenemos ningún tipo de respaldo. Es un riesgo. Lo normal, como siempre, pues que no pase nada. Lo normal es que no pase nada. Pero ¿y si pasa? Entonces, al final no cuesta tanto, ¿vale? Hacer una copia de seguridad, tener un disco duro de respaldo por ahí, o incluso en la propia nube. Para eso vamos a ver el tema de Dropbox y el tema de Google Drive, que sirven perfectamente, ¿vale? Y se trata pues, de tener una herramienta por ahí que podáis aprovechar para copiar archivos, ¿vale? Con el tema de las actualizaciones y demás, esto realmente no tiene nada que ver con el teletrabajo, entendedme. Es algo que deberíamos hacer ya de por sí, ¿no? Es tener el sistema operativo con el que estemos trabajando, cualquier tipo de herramienta que tengamos instalada, cualquier software, el propio antivirus, tenerlo completamente actualizado, ¿vale? Si tenemos un sistema operativo de hace 5 años, un tema Windows, se dejó de dar soporte y ahí está parado, pues hombre, siempre tienes más riesgo de tener una vulneración en un momento dado que si ese sistema está al día. Entonces, esto es una recomendación muy básica, en algunos casos es más fácil, en otros casos implica pues, hacer un desembolso de una licencia nueva para el software que sea y demás, pero hombre, si estáis trabajando en un entorno corporativo, si es información personal también, pero ya si es una información del trabajo, ahora con que estemos teletrabajando desde casa y que se estén, digamos, se esté facilitando esa posibilidad y tenemos por tanto un poquito más de riesgo, pues hombre, es bueno que preparemos el equipo para ello. Y una forma de preparar el equipo es tenerlo actualizado, ¿vale? En paralelo a eso, con el tema de los antivirus, yo también suelo realizar una serie de chequeos periódicos, es decir, a lo mejor una vez al mes o una vez cada 15 días o el tiempo que sea. ¿Qué es lo que hago? Pues pasar el antivirus. Aunque no haya tenido ningún riesgo, aunque yo no tengo ninguna sospecha, pero bueno, no me cuesta nada. Hay ataques que cada vez son más sofisticados, que cada vez son más difíciles de detectar. Entonces, bueno, pues no pasa nada si ya tenemos el antivirus, está actualizado y lo estamos usando, vamos a darle un chequeo al ordenador cada X tiempo y nos ahorramos un disgusto, ¿vale? Una cosa tan simple también como esa. Eso, como sabéis, además, muchos antivirus se pueden programar, por lo cual realmente no tenéis que hacer nada, simplemente cada X tiempo lo único que vais a notar que a lo mejor el ordenador va un poquito más lento o cualquier historia es porque el antivirus ha saltado y está haciendo su chequeo, ¿vale? Pero conviene tenerlo en cuenta. Con el caso de las herramientas en la nube, cuando compartimos archivos en la nube vamos a definir permisos. Esos permisos lo que nos van a permitir es, pues oye, si tenemos un archivo privado que es solo para nosotros, o va a ser un archivo que vamos a compartir con un equipo de trabajo y por lo tanto vamos a compartirlo con personas específicas, o va a ser un archivo público. ¿Por qué? Pues porque, pues por ejemplo, una presentación pues la podemos colgar luego y que acceda a cualquier persona, o es algo que queréis ver
o que queréis utilizarlo como una campaña, cualquier historia. Esos permisos hay que definirlos y hay que tener cuidado, porque a veces lo que nos ocurre es que nos equivocamos y a lo mejor un archivo que tiene que ser privado resulta que lo tenemos en un permiso público y a lo mejor es difícil que se pueda acceder porque normalmente el acceso es a través de un enlace, pero bueno, se puede indexar, vaya, dependiendo de la herramienta que utilicéis podéis encontraros con un problema. Por ejemplo, en el caso de Trello, pues los tableros de Trello que se pueden definir como públicos también, los indexa Google, con lo cual imaginaos que tenéis un proyecto, que estáis gestionando tareas de un proyecto de un cliente, si os equivocáis con el permiso y está público y está toda la información pública y podéis tener información más o menos privada dependiendo de lo que de cómo utilizáis la herramienta, pero podéis llegar a tener pues teléfonos, emails o simplemente la definición de un proyecto y imaginaos, ¿no? Que lo cuenta un competidor o que lo cuenta. Cuidado con ese tipo de cosas, ¿vale? El tema de la definición de permisos es muy importante y eso es simplemente, bueno, pues conocer cómo funciona la herramienta, ¿vale? Y cambiarlo dependiendo de las circunstancias. El tema de las contraseñas no habría ya ni que decirlo, pero al final hay que decirlo, porque no se tiene en cuenta. Tener mucho cuidado también con las herramientas, con cualquier tipo de plataforma a la que tengáis que acceder, con archivos que tengáis que proteger con contraseña para pasarlos, con servidores de desarrollo, si estáis haciendo una web y tenéis que facilitar el acceso al cliente para que vea lo que lleváis hecho, por ejemplo, y lo típico, lo subís a un servidor de prueba o de desarrollo, digamos, y tiene un usuario y una contraseña. Que sean contraseñas seguras, ¿vale? ¿Qué son contraseñas seguras? Pues ya hay herramientas, os habréis dado cuenta que os obligan. Una mayúscula por lo menos, una minúscula, algún signo de puntuación, cifras, letras, o sea, todo mezcla, ¿vale? No el ABCD, 1, 2, 3, 4, o sea, si son cosas sensibles y si estáis haciendo un chequeo con una herramienta que en verdad os da igual, que no lo vais a utilizar luego, lo que sea, bueno, y pasaréis del paso, creáis la cuenta rápido y le ponéis 1, 2, 3, 4, si es una cosa que no le vaya a dar uso realmente serio o el trabajo después, pues vale, pero si es algo de teletrabajo, olvidaos, es decir, hay que trabajar con contraseñas que sean seguras porque es un riesgo tener en cuenta y esto nos pasa mucho con clientes también que nos dicen, no, pero a mí ¿quién me va a atacar? Yo de lo mío es una empresa pequeña, un proyecto pequeño, a mí no me va a venir nadie a intentar robar la información. Pero eso es un error porque muchas veces no es que vayan contra ti, es que van, si por ejemplo el caso de las webs, que hoy en día se hacen muchas webs con muchos desarrollos con WordPress. Bueno, es que WordPress es una plataforma tan utilizada que le pasa como le pasa a Windows, ¿no? Que al final el ataque no va contra ti, va contra la versión específica del software, contra la versión específica de Windows tal, de WordPress tal, y lo que hace es llevarse por delante a cualquier web que esté desarrollada con esa versión o que utilice el plugin no sé qué, o que utilice... O sea, que no es un ataque contra ti, es contra una versión específica de una plataforma, de un software, de una herramienta. Y claro, si tú no lo tienes protegido, pues se lleva por delante lo tuyo, se lleva por delante lo de cualquiera que esté en la misma circunstancia. Entonces, no penséis que es que a vosotros no os va a atacar nadie o que vuestro trabajo, que no sois conocidos, ¿no? Muchas veces no, mi empresa es pequeña y tal. Es que no va por ahí. Entonces, ojo con ese tipo con esa cuestión porque es algo que me encuentro muy a menudo y es un error, ¿vale? Es un error. Entonces, las contraseñas, intentad que sea siempre lo más segura posible. Hay herramientas que os pueden ayudar, de eso no vamos a hablar hoy, pero una, por ejemplo, sería LastPass. Hay muchísimas, con que busquéis gestores de contraseñas y tal, vais a encontrar, pero bueno, LastPass es quizá una de las más conocidas. Está también TrueKey, ¿vale? Que también he hablado de ellas alguna vez en algún seminario. Bueno, son herramientas que lo que hacen es que lo único que tenéis que memorizar es una clave maestra, por así decirlo. Y esa clave maestra, que es una clave compleja, luego os va a dar pie a poder guardar otra serie de plataformas con sus propias contraseñas. Pero no vais a tener que recordar la contraseña de cada una de las herramientas que utilicéis, sino solamente esa contraseña maestra y la herramienta se va a encargar de recordar, digamos, las otras por ti. Bueno, es una solución, ¿vale? Hay gente que lo utiliza, gente que prefiere simplemente tener su propio sistema para acordarse de cuál es la contraseña de cada plataforma. Ahí ya cada uno tiene su mecanismo, pero es importante que defináis que sean contraseñas seguras, ¿vale? Eso sí, quedaos por favor por lo menos con eso. Con el tema de las contraseñas también, y el caso de la Wi-Fi, que vais a trabajar desde casa o desde el sitio que sea, bueno, si vais a trabajar desde un lugar público, yo, por lo menos, recomiendo que las Wi-Fi públicas lo más lejanas posible del trabajo. Es decir, yo si voy a una cafetería, si tengo que trabajar un día, no me conecto a una Wi-Fi pública, ni aunque tenga
protegida por contraseña, porque yo no sé si la contraseña se la han puesto ayer, si la han puesto mañana, si se la cambian periódicamente, si lleva la contraseña ahí toda la vida. Entonces, yo personalmente lo que hago es activar la llave del móvil y conectarme directamente a la Wi-Fi a través del móvil, o si tengo puedo crear un punto Wi-Fi específico, como sabéis que hay aparatos específicos para eso también, ya depende de cada uno. Que los móviles hoy en día, con las tarifas de datos que ya tenemos, es bastante fácil trabajar, salvo que tengáis que trabajar con archivos muy pesados o hacer cosas que requieran un ancho de banda muy grande, ¿vale? Pero normalmente se puede. Entonces, proteged por favor la Wi-Fi. Si vais a trabajar fuera, ya os digo, ojo con la Wi-Fi pública. Si vais a hacerlo en casa, ponedle contraseña, que a lo mejor no la teníais, a lo mejor, no sé, pues no lo habéis visto necesario. Es necesario siempre, no solo para teletrabajar, si no lo teníais, ponerle por favor contraseña Wi-Fi, que esa contraseña sea segura. Y si además los datos del router no lo habéis cambiado, lo típico cuando hacéis la instalación en la compañía, sabéis que al router, bueno, se puede acceder para cambiar ciertas configuraciones. Por defecto nos cambian os dejan la contraseña por defecto, el usuario por defecto, que a veces es admin. Entonces, imaginaos al final el rango de esa Wi-Fi, pues significa que cualquiera que se quiera conectar a vuestro router, pues si lo habéis dejado por defecto y sabe que, yo que sé, que la compañía X, el router tal, por defecto es admin, pues admin y para adentro. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, ¿vale? Se trata de cambiar simplemente el nombre de usuario y la clave de acceso. Y evitáis, ya digo, no suele pasar, pero si vais a estar trabajando desde casa y vais a estar manejando información más sensible, ojo, ¿vale? Ojo. Bueno, y el caso del correo electrónico, quizás la recomendación más importante de todas sea esta. Tened, por favor, muchísimo cuidado con el correo electrónico, sobre todo si vais a estar trabajando ahora fuera de la oficina con un correo corporativo. A lo mejor antes no lo hacíais, no accedíais al correo electrónico fuera del horario de oficina. Si ahora vais a estar trabajando desde casa o desde donde sea y vais a tener que instalar el correo electrónico, tened también bastante cuidado, porque está habiendo muchísimos intentos de phishing, ¿vale? No sé si sabéis lo que es el phishing, son los intentos de suplantación de identidad, que en el que una empresa, una compañía, lo que sea, os manda un correo, como por ejemplo, que tenéis una factura pendiente que se ha quedado, o que la cuenta había un intento de vulneración, que entonces que entres y cambies la clave para asegurar la cuenta. Y lo que está es emulando la página o el correo con toda la información como si fuera un correo real, pero en el fondo lo que hay por detrás es un ciberdelincuente y lo que está intentando es engañarte para que entres a una página, a una web, pensando que es la empresa tal y le dejes tu usuario y le dejes tu contraseña. Porque claro, lo que te van a decir es que te conectes a tu cuenta para cambiar la contraseña. Claro que lo que hace es poner tu usuario y tu contraseña actual, con lo cual ya tienes los datos para acceder a ello. Está habiendo muchísimos ataques. Yo me he encontrado, a mí me llegan bastantes también, tanto a los correos personales como al corporativo. Me he encontrado, bueno, algunos los habréis visto que han sido bastante sonados. Ha habido temas de correos, de la seguridad social también, de Hacienda. A mí me han llegado correos de suplantación de identidad de Endesa, de la FNAC, me llegó el otro día uno, de que tenía una factura pendiente de la FNAC, no soy ni cliente, vamos, no tengo ni la tarjeta de la FNAC. O sea, hay casos en los que los vas a identificar muy rápido, para decir, pero si es que yo no soy un comprador habitual de este comercio, no tengo la tarjeta, no soy socio, vale, pero es que os va a ocurrir que va a haber casos en los que sí, de bancos, por ejemplo, pues del ING, de BVA, llegan desde el Santander, llegan también muchos, pues que lo más seguro es que alguno tengáis cuenta en uno de esos bancos, claro, ojo, mucho ojo con eso. Entonces está habiendo muchísimos ataques, ¿vale? Al final se trata de, por un lado, un poco de sentido común y por otro lado, la realidad, desconfianza a tope, ¿vale? O sea, desconfianza a tope. Si tenéis una factura pendiente, si es una cosa de ese tipo, el banco o la empresa que sea, por email no creo que lo notifique. Os va a estar persiguiendo, además, cuando alguien ha tenido algún problema, por ejemplo, con temas de compañías telefónicas, si alguna vez os ha pasado algo, lo típico, habéis tenido alguna reclamación y a lo mejor pues, no habéis pagado determinada factura porque sabéis que es un error y estáis reclamándola, os están llamando continuamente. O sea, que no va a ser un email y si cae, si no cae. Entonces, un poco de sentido común, pero mucha desconfianza también. Hay herramientas, Google sacó hace poco, no sé si conocéis esta web, esto era... es una plataforma para intentar, digamos, concienciar, intentar un poco, bueno, ayudaros a detectar intentos de suplantación de identidad, ¿vale? Voy a pinchar un momento aquí, simplemente no me quiero detener mucho, pero bueno, creo que es interesante. Voy a compartir un momento la pantalla para que podáis verlo. Voy a dejar de compartir y voy a compartir lo que es el navegador, ¿vale?
Vale, creo que estáis viendo el navegador ahora. Bueno, esto es una plataforma, es una herramienta de Google, como digo, para detectar plagios. Entonces, es muy simple. Yo os recomiendo que la hagáis. En la presentación está enlazado. O sea, esa diapositiva que habéis visto, si pincháis, os lleva aquí, ¿vale? Está puesto el enlace. O sea, que cuando se suba la presentación, vais a tener el acceso, no vais a tener que poneros a buscarlo, ¿vale? Lo que os va a preguntar aquí simplemente es un nombre ficticio, o lo que queráis poner, y un correo ficticio, ¿vale? No hace falta que sea el vuestro, ¿vale? Me da igual. Porque lo que va a hacer la herramienta ahora... Bueno, voy a confirmar un momentito, voy a abrir un momentito el chat para confirmar que lo estáis, que lo podéis ver bien. Que no estoy leyendo el chat, entonces no sé si ahora mismo lo veis o no lo veis. Vale. ¿Qué es lo que hace la herramienta? Lo que hace la herramienta es simplemente... A ver, no se me abre el chat, perdonadme. No se quiere abrir el chat, no sé por qué. Aquí, ahora. Vale, se ve, perfecto. Voy a decir que sí, genial. ¿Qué es lo que hace? Bueno, como digo, nombre ficticio, no hace falta que sea el vuestro o un correo electrónico, y le deja empezar. Ya nos pone una serie de casos. Empecemos con este correo electrónico que incluye un documento de Google. Asegúrate de comprobar la URL, de los enlaces, situando el cursor sobre ella. Esto es importante, cuando llega un correo, llega un enlace, llega un botón, o llega... Si pasáis el ratón por encima, en el navegador se os va a cargar ese enlace, vais a verlo, entonces vais a poder ver si realmente ese enlace es real o no, ¿vale? O sea, es real. Ojo, real quiero decir si corresponde al dominio de esa empresa o no, que a lo mejor no tiene nada que ver, que es lo que suele ocurrir, ¿vale? Bueno, en este caso, evidentemente, ninguno de los enlaces funciona, esto es una prueba. Y ahora os da dos opciones, si es legítimo o no. Mira, es el correo, fijaos, oye, pues Luis no sé quién, no sé cuánto, Luis Gómez, 8000 Gmail, todo parece correcto, ¿vale? Un correo para mí, si fijáis aquí la información, ¿vale? Prueba, el presupuesto, departamento, no sé qué. Y te dice que han compartido un enlace de Google con vosotros, de Google Drive, precisamente, ¿vale? Este es el enlace. Pero fijaos, si paso el ratón por encima, esto no sé si lo veis, ¿vale? Abajo a la izquierda, veis que pone http://drive-google.com/luke.johnson. O sea, esto no, es un enlace, ¿vale? Esto no es realmente un documento de Google. Entonces, bueno, le decimos que es phishing y aquí arriba os dice, ¿vale? Parece que has detectado la URL engañosa, ten cuidado con los hiperenlaces, los archivos de suplantación, ¿vale? Es decir, esta herramienta os va a ayudar. Yo os recomiendo que paséis el test porque os va a dar pistas que a lo mejor no caemos. Hay mucha gente que no sabe que pasando el ratón por encima de un enlace, abajo a la izquierda del navegador os muestra la información de ese enlace. Pues simplemente con eso ya podéis detectar si ese enlace es falso o no. A lo mejor pincháis y ya os dais cuenta porque la pantalla no está bien y hay faltas de ortografía, que es muy típico. A lo mejor os dais cuenta, pero es que hay casos en los que no hay ni que pinchar siquiera en el enlace. Entonces, bueno, no voy a detener solo en esto, como os digo, tenéis la herramienta vinculada desde... Voy a compartir otra vez la presentación. Tenéis la herramienta vinculada desde aquí, ¿vale? O sea que simplemente pinchando aquí en la presentación lo vais a poder ver, ¿vale? Pero bueno, creo que es interesante que le echéis un ojo porque ya os digo que os va a poner en algunas situaciones que a lo mejor hay casos en los que son verdaderamente difíciles de detectar. Entonces, no está de más que pasemos el test y que comprobemos, ¿vale? Bueno, vale. Y el último consejo que os quería dar. Hay organismos, hay empresas, ¿vale? Que se dedican a instituciones diversas y tal, que se dedican a informar sobre temas de amenazas y a dar consejos de seguridad. Para el teletrabajo ahora se están dando muchos, pero bueno, en general, ¿vale? No tiene que ser teletrabajo. Yo os he puesto aquí simplemente dos, que sería el INCIBE y el CCNC, ¿vale? Cualquiera de ellos u otros que sigáis, empresas de ciberseguridad, que también muchas veces están haciendo un muy buen trabajo de información, yo os recomiendo que sigáis alguna de ellas. Aquí tenéis múltiples vías, vais a tener redes sociales si utilizáis, ¿vale? Son bastante activas, sobre todo en Twitter. Si no, pues muchas de ellas tienen newsletters, ¿vale? Si no, pues vais a poder suscribiros a blogs que tengan el blog a través de Feedly, una de las herramientas que os voy a enseñar ahora. Os vais a poder suscribir, las vais a poder... que os lleguen las noticias, que accedáis a los últimos artículos. Es muy interesante porque las amenazas más conocidas, las vulneraciones más conocidas que salen, las campañas, se hacen campañas informando y entonces esa es fácil que os lleguen. Pero hay otros muchos casos en los que son más minoritarias y a lo mejor no llegan. Entonces, hombre, tener acceso a este tipo de instituciones que están haciendo muy buen trabajo
para informar sobre estos riesgos, yo creo que es interesante. Y en un entorno en el que vamos a estar trabajando fuera, como digo, de esa burbuja, por así decirlo, ¿no? En empresas que puedan estar bien protegidas, que puedan trabajar con sistemas bastante seguros, hombre, pues conviene que nosotros también aportemos un poco, porque al final va en beneficio nuestro y porque, ya digo, aunque estemos hablando de teletrabajo, al fin y al cabo esto también es una cuestión personal. Todos trabajamos con archivos, con cosas familiares, con documentos a lo mejor nuestros, de hecho, pues de facturas de casa, de hipotecas, de esto, cosas que no queremos que estén. Entonces, ojo, porque hay muchas, ya digo, muchas veces en el trato con clientes la sensación que me encuentro es como que, bueno, no, si es que yo no tengo nada importante, a mí no me importa que me espíen, a mí no me importa que me... Y dice, hombre, pues verás que no se trata de que tengas nada que ocultar, pero bueno, que son cosas personales, que son documentos que yo entiendo que nadie quiere que esté la gente accediendo, entre otras cosas, porque aunque a ti te pueda parecer que no tiene ninguna repercusión o que no te importa que alguien pueda en un momento dado filtrar una factura tuya de la luz, yo qué sé, bueno, pues que esa factura tiene tus datos y con esos datos a lo mejor resulta que esa persona es capaz luego de hacer una compra en tu nombre o de hacerte un... ¿vale? Que ojo con ese tipo de cuestiones, que muchas veces he pensado, no, bueno, como no tengo nada que ocultar, pues, evidentemente, si no se trata de que tengas nada que ocultar, se trata de que minimicemos un riesgo que está ahí. Entonces, bueno, pues yo creo que son mecanismos que están a nuestro alcance, gratuitos además, para informarnos, y yo creo que son bastante, que hacen muy buen trabajo y que es bueno que los sigamos. Entonces, yo os digo que he puesto estos dos ejemplos, a partir de ahí vas a encontrar muchas más fuentes, ¿vale? Porque al final es un entorno, digamos, que está bastante conectado y al final hay mucha concienciación, cada vez va a haber más, el tema de la ciberseguridad cada vez va a ir a más, es más necesario que vaya más porque falta mucha concienciación, ¿vale? Falta que tengamos en cuenta un poquito pues esos riesgos que hay ahí y que seamos capaces de identificarlos, y yo creo que es bueno que estemos dentro, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a ver directamente las herramientas. Como os decía, primero, Dropbox y Google Drive. Las dos son, vamos a ver, diferentes. ¿Por qué os traigo estas dos? Bueno, son muy conocidas las dos, estoy seguro de que habéis escuchado hablar de ellas. En el caso de Dropbox, bueno, Dropbox surgió sobre todo como una herramienta de almacenamiento en la nube, ¿vale? Es decir, la finalidad de Dropbox era que en vez de tener que guardar las cosas en nuestro disco duro y por tanto cada vez que tenemos que compartirlo con un equipo, con un compañero, con un familiar, tengamos que estar mandándoselas por correo o utilizando un servicio de cualquier tipo para hacérselo llegar, pues Dropbox te dice, no, yo lo que hago es darte un espacio en la nube, ¿vale? Subes tus archivos ahí, subes tus carpetas, lo organizas como si fuera una carpeta de tu ordenador, pero le vas a dar acceso a quien tú quieras. Y además voy a tener una aplicación de escritorio, vas a poder entrar a través de la web, te lo vas a poder instalar en el móvil y todo está sincronizado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dropbox? Pues exactamente eso. Lo sincroniza todo, distintos dispositivos, puedes acceder a tus archivos desde el móvil, puedes acceder a través de una versión de escritorio en el que tienes el Dropbox instalado y funciona como una carpeta más de tu ordenador en el que pones las cosas y ya automáticamente cualquier persona que tenga esa carpeta compartida puede acceder, ¿vale? Y lo que nos facilita es ese proceso de compartir archivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, estas herramientas van evolucionando, Dropbox ha ido cambiando con el tiempo y ahora ya, además del almacenamiento, también permite la gestión de archivos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que te va a permitir trabajar con archivos en línea de manera que sean colaborativos, que puedas trabajar también otro compañero, añadir, editar y demás. Personalmente, ¿qué ocurre? Que creo que para eso Google Drive está más avanzado, ¿vale? Google Drive, ese proceso de trabajo con archivos lo tiene bastante mejor integrado, ¿vale? No es que lo tenga bastante mejor integrado, es que al ser una herramienta de Google y ya estar sus propias herramientas de documentos, de formularios, de presentaciones, de tal, pues al final facilita mucho más el trabajo. Si ya trabajas con Google, lo tienes todo ahí. Entonces, yo utilizo las dos, pero sí que es cierto que Dropbox lo sigo utilizando más como eso, como una carpeta compartida en la nube, y Google Drive sí es lo utilizo más para el tema de trabajar con archivos, con documentos ofimáticos, ¿vale? Esto es a gusto del consumidor. Es verdad que Dropbox está haciendo mucho esfuerzo por llegar a hacer eso que hace Google, ¿vale? Pero yo creo que todavía quedan pasitos por dar. Entonces, bueno, que sepáis, ¿no? que podéis hacer todo eso, pero tiene cierta limitación. He traído aquí una serie de... Os he puesto todas las herramientas, los planes, para simplemente, no me quiero detener en esta información, simplemente para que visualicéis rápidamente las diferencias, ¿vale? De los distintos planes. Además, en todas las diapositivas, si veis al pie, os he puesto el enlace para que podáis ver los planes completos, porque es verdad que en algunas herramientas es muy fácil, le das a la pestaña de precios, pero en otras no es tan fácil, está un poquito escondido. Aún así, todas tienen versiones gratuitas, ¿vale? Todas las herramientas de las que estamos hablando aquí, podéis empezar a trabajar con ellas sin coste alguno, pero bueno, yo os traigo las principales diferencias. Por ejemplo, en el caso de Dropbox, que tenéis planes para particulares, que son estos,
pero luego tenéis estos otros que son de equipo, ¿vale? La principal diferencia está en el tema del almacenamiento, la capacidad que tenéis a vuestra disposición, que en el caso de particular, la cuenta básica, digamos, porque son 2 terabytes también. Aquí no está la gratuita, ¿vale? Pero tenéis un plan gratuito, ¿vale? Pero, por ejemplo, la principal diferencia donde estaría, como digo, el tema de almacenamiento, pero luego está también el tema de los historiales, es decir, que un archivo se queda en el historial de manera que si se hacen modificaciones, se hacen cambios, siempre vais a poder volver atrás. Imaginaos que se ha borrado algo por error o que se ha añadido algo pero luego os arrepentís porque al final eso no es... Bueno, pues siempre vais a poder volver atrás. Pues esas son una de las principales diferencias, ¿vale? Luego, en el tema de equipos, ¿vale? Estos 2 planes que son para equipos, la mayor diferencia, aparte del tema de almacenamiento, que evidentemente en el estándar tenéis 5 terabytes, pero en el avanzado está ilimitado, está sobre todo en temas de seguridad, ¿vale? El tema de poder establecer roles de administración, es decir, que yo puedo tener acceso a un archivo, puedo hacer ciertas cosas, pero otras no. ¿Por qué? Porque no tengo ese permiso. Eso para equipos de trabajo ya avanzados es importante. ¿Por qué? Pues, oye, porque a mí me interesa que lo vea la persona tal, pero esa persona no puede cambiar ciertas cosas, pues yo doy un rol un poquito más limitado, ¿vale? El tema del registro de actividad también, el tema del historial de lector, es decir, quién accede a los documentos, pues tenéis control sobre quién está accediendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es que, oye, pues interesa saber, lo habéis mandado a un equipo de trabajo de X personas y resulta que es que no ha entrado nadie, estáis viendo el historial y resulta que dice, ¿qué ha pasado aquí? Este documento lo tenéis que haber revisado hace 3 días y aquí no ha entrado nadie todavía, ¿vale? Ese tipo de cuestiones, ya digo. No me quiero detener mucho más aquí porque, bueno, no se trata de eso, pero por lo menos para que tuvierais la información y la pudierais visualizar, ¿vale? En el caso de Drive, como os decía, bueno, tiene ese almacenamiento en la nube, pero tiene ese puntito de más que te dan todas las herramientas de Google de ofimática, con lo que vais a poder trabajar pues, con Google Docs, con hojas de cálculo, con presentaciones, con formularios incluso, ¿vale? Lo podéis integrar todo. Por supuesto, a lo mejor no trabajáis con los docs y simplemente trabajáis con, yo qué sé, pues a lo mejor con Microsoft, con el paquete de ofimática, con Word, ¿no? O con PowerPoint, ¿no? No hay ningún problema. Tú puedes subir tu archivo de PowerPoint, tu archivo de Word, subirlo a Drive y que alguien, lo que va a ocurrir es que no va a poder trabajar en línea sobre esa herramienta, que es la diferencia que tiene el doc. El doc, pues que tú lo abres y estás trabajando con él y puede haber 3 personas a la vez. Eso no lo puedes hacer con el PowerPoint si lo subes, pero bueno, no tienes ningún problema. Lo sube una versión, alguien tiene que trabajar sobre ella, lo sobreescribe y como siempre tenéis ese historial, si en algún momento se hace algún cambio sobre ese archivo, siempre se puede volver atrás y coger el archivo de la semana pasada o hace 3 días, ¿vale? O sea que ese problema no lo tenéis. Pero tenéis muchas más posibilidades a la hora de editar, de crear documentos y demás, porque está mejor integrado con las herramientas de Google, ¿vale? Se complementa también bastante con Gmail, como os pongo aquí, con lo cual si ya utilizáis Gmail como correo, pues al final es que, claro, en la plataforma de Google está todo mucho más integrado, ¿vale? Aquí, aunque también tenéis la versión gratuita para iniciar, que tenéis 15 gigas, mucho más de lo que os da Dropbox al principio, bueno, que sepáis también que tenéis una serie de planes. Aquí ya lo que pasaríamos es a lo que se llama Google One, ¿vale? Que es la gestión ya de servicios, digamos, avanzada, por así decirlo, profesionales de Google para el tema de, sobre todo, más capacidad. Aquí, sobre todo, lo que vais a notar es la diferencia de capacidad, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, que Google os dice que tenéis ayuda de expertos en un momento dado, que te mandan un correo para asesorarte sobre la herramienta, para tal. Bueno, tenéis una serie de opciones más, pero el grueso, la gran diferencia va a estar en el tema de alojamiento. Ya depende del uso que vayáis a dar. Si va a ser un uso relativamente restringido, pues a lo mejor con los 15 gigas iniciales no vais a tener problemas. Pero si lo vais a utilizar una empresa, hombre, tenéis un equipo, están compartiendo archivos pesados, imágenes, infografías, vídeos, galerías fotográficas, bueno, pues quizá vais a tener que pasar en algún momento en plan de pago. Que sepáis que están ahí, lo mismo tenéis la información detrás, ¿vale? Me gustaría enseñaros, aunque sea el panel de control de las herramientas, pero si os parece lo que voy a hacer es, voy a llegar al final y si eso, pues ahora vuelvo para que no se me vaya el tiempo, porque si me meto ahora en la herramienta para enseñaros cómo va, igual no me da tiempo a terminar, por lo menos de contaros de qué van las otras, y ahora volvemos si os parece, ¿vale? Para el tema de la gestión de tareas, de proyectos y demás, como os decía, os traía 2, una es Trello y la otra es Asana. ¿La diferencia cuál es? Bueno, Trello está basado en el modelo Kanban. No sé si os suena el modelo Kanban, es un modelo de producción que lo que te dice básicamente es que cuando tú vas a trabajar en un proyecto lo simplifiques y ellos proponen una simplificación, digamos, en 3 listas, en 3 procesos de trabajo, por así decirlo, que serían cosas que están pendientes de hacerse, cosas que se están haciendo y cosas que ya están hechas, o tareas, ¿vale? Esa es la simplificación básica, es decir, lo que te está diciendo es
Tienes un proyecto, visualízalo. ¿Cómo lo vas a visualizar? Pues, oye, estas cosas están por hacer, estas se están haciendo ya y estas ya están terminadas. Esa es la idea de Trello. Y lo que hace Trello es, lo que tú puedes hacer es crear tableros y esos tableros los puedes dividir en esas listas de procesos que tú les puedes poner el nombre que quieras. Estas tres que yo he comentado de pendientes, haciéndose y hecho, son tres que te propone el modelo Kanban, pero tú lo puedes dividir como quieras. Ahora, si podemos entrar, os voy a enseñar algunos ejemplos. Pero la idea, ¿cuál es? Visualizar el trabajo, visualizar todas las tareas que tenemos, las subtareas, las fechas de vencimiento en un momento dado, en fin, poder ver toda esa información de forma que podamos gestionarlo de manera ágil y de manera cómoda, incluso añadiendo compañeros de equipo, asignándole tareas a sus compañeros de equipo, subiendo archivos adjuntos, pudiendo hacer comentarios o anotaciones, ¿vale? Esa es un poquito la idea. Es una herramienta muy simple, muy visual, que en 5 minutos no, pero en media hora tenéis dominada. De hecho, hicimos un webinar específico de Trello hace una semana, creo que fue, que lo podéis encontrar en la web de Más Empresas y tenéis también la presentación. Y en septiembre vamos a hacer una variación de ese. Bueno, por si os interesa, os lo comento ya, ¿vale? Podéis estar al tanto porque lo irán anunciando desde el proyecto y es una herramienta bastante interesante, ¿vale? Tiene además una serie de funcionalidades extra que se añaden con lo que ellos llaman Power Apps, que son potenciadores, y le puedes añadir un calendario, le puedes añadir un cronómetro, le puedes añadir hay montones de funcionalidades, entonces te permite complementar bastante la herramienta, ¿vale? Lo mismo, os traigo aquí la información para que sepáis, hay una versión gratuita, ¿vale? Os traigo las diferencias, no me voy a detener en esto para que os dé tiempo a poder ver la herramienta, porque bueno, tenéis la información aquí, vais a poder acceder además al enlace con todos los planes completos. Aquí tenéis dos opciones, que son la gratis y la Gold, pero luego tenéis también ya planes más de empresa, que son más avanzados, que llevan por usuario, ¿vale? Tenéis la información aquí, ya digo, la vais a poder ver. En el caso de Asana, bueno, es una herramienta que también está orientada a la gestión de proyectos, pero sí que es cierto que en este caso estamos hablando ya de proyectos más complejos, ¿vale? La idea Asana ya es gestionar esa visión de tablero, sigue siendo, o sea, la idea de visionar el proyecto sigue siendo la misma, que todo esté, que lo tengáis, que lo podáis visualizar muy fácilmente, cómo está cada situación de cada tarea, pero en este caso va unos cuantos pasos más allá, porque lo que hace es implementar distintas vistas. Te permite además visualizar tareas que están delegadas unas de otras. Si tenéis un caso de un proyecto en el que una tarea depende de que se haga la otra primero, aquí es mucho más fácil establecer ese proceso. Es mucho más fácil, ¿por qué? Porque ya no estáis solamente en esa visión de tablero, que es un poquito más limitada, sino que aquí ya tenemos líneas de tiempo, podéis trabajar con cronograma. Es una herramienta más compleja para gestión de equipos bueno, que están gestionando proyectos que, sobre todo, yo os digo, donde hay muchas tareas dependientes unas de otras, ¿vale? Es una herramienta, como digo, bastante más compleja. Si tenéis equipos grandes, pues seguramente os va a solucionar más que Trello. También tenéis que tener en cuenta que, aunque en el último tiempo ha ido haciéndose un poquito más amigable, también es una herramienta que va a necesitar más tiempo de dedicación para pillarle el punto. Con Trello, como os digo, en un rato lo vais a tener dominado o casi dominado. Con Asana vais a necesitar un poquito más de tiempo. Es verdad que hay mucha documentación, tutoriales y demás, pero ya no es una herramienta que tú entras y dices, esto así, ya está montado el proyecto, ya está montado. No, ¿vale? Entonces, que sepáis, bueno, que tiene su complejidad y tal. Pero sí que es verdad que va a permitiros pues, gestionar cargas de trabajo, procesos de dependencia, procesos prioritarios de forma mucho más ágil, ¿vale? Lo mismo el tema de los planes, como ya os he dicho, me voy a entretener aquí, tenéis las cuatro versiones distintas, también tiene una opción de pago, gratuita de inicio, con la que podéis empezar a bichar la herramienta y haceros con ella, ¿vale? Pero bueno, luego ya dependiendo de las necesidades tendréis que pasar seguramente un plan de pago, ¿vale? Para el tema de organizar la información, bueno, pues habíamos hablado de Feedly. ¿Qué es exactamente Feedly? Es que no sé si el concepto de RSS, a lo mejor no lo tenéis claro. Las RSS al final es un formato que lo que permite es que un sitio web genere, digamos, una información dinámica. Es decir, pensad en un blog, ¿vale? Tenemos el blog en nuestra web y ese blog lo actualizamos pues semanalmente, ¿vale? Si tenemos la RSS en el blog, que os digo ya, que van a venir por defecto, sobre todo si trabajáis con WordPress, ya viene integrado el sistema, con lo cual no tenéis que hacer absolutamente nada. Lo que va a permitir es que una persona pueda seguir ese blog desde Feedly, de manera que cada vez que nosotros publiquemos un artículo nuevo, Feedly le notifique y le aparezca ese artículo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo entro en Feedly, sigo el blog de la empresa tal, el de la empresa cual, sigo un periódico, sigo el portal de la administración de no sé qué, sigo un portal de empleo para suscribirme a ofertas de no sé cuánto, lo tengo, en vez de tener que estar individualmente entrando en cada uno de ellos, como trabajan todos con este sistema,
yo desde Feedly lo que hago es añadir pues, la página del periódico que sea, del blog, la URL, y Feedly me lo ordena todo. Me lo ordena en una columna a la izquierda, en el que yo puedo además clasificar por carpetas o por categorías. Por ejemplo, imaginaos que sigo 5 o 6 blogs de TIC, de información, de tecnologías de la información y demás, y son blogs que me hablan de gadgets, me hablan de nuevas tecnologías, me hablan de... Pues tengo una carpeta, nuevas tecnologías. Tengo otra que puede ser licitaciones públicas. Tengo otra que puede ser periódicos. En el periódico pues meto los 4 o 5 periódicos que sigo, en los blogs meto los 4 o 5 y lo tengo todo organizado aquí. Yo me meto en Feedly y en esa columna ya me está diciendo cada una de esas fuentes que he añadido qué información nueva hay, con lo cual no tengo que estar visitando individualmente todas esas fuentes, entrando web por web para ver si hay algo publicado, sino que Feedly ya me dice si lo hay. De todas formas, esto, como digo, se puede organizar como vosotros queráis, es bastante ágil. La única pega quizás que tenga Feedly para algunas personas es que está en inglés, ¿vale? Están haciendo algunas traducciones, pero no está completamente integrado. De todas formas, es verdad que es una herramienta bastante sencilla. Ahora, si podemos, pongo el panel de control para que lo veáis y lo vais a visualizar en un momento. Os comento además también, por si os interesa, que mañana, precisamente por la tarde, vamos a hacer un webinar de Feedly, específicamente, ¿vale? Vamos a dedicarle la hora a hablar de Feedly y ahí sí voy a poder mostrar la herramienta por dentro, cómo se agregan las fuentes, cómo se trabaja con ellas, ¿vale? O sea, que si estáis interesados en concreto en este tipo de herramientas, mañana tenéis una oportunidad, lo tenéis en la agenda de más empresas también, ¿vale? Si os interesa, le podéis echar un ojo. Sigue teniendo lo mismo que las demás, tenéis una versión gratuita. Aquí os pongo las versiones de pago para que podáis ver la diferencia que hay. Yo os digo la verdad, yo no he necesitado, esta herramienta no he necesitado pasar por una versión de pago todavía, porque el límite, si no recuerdo mal, que te da la versión gratuita es de 100 fuentes, es decir, le puedes añadir hasta 100 fuentes distintas de información, 100 blogs, 100 periódicos, la verdad es que es bastante amplio. Es verdad que tiene otra serie de funcionalidades extras. Yo personalmente no le hago especial uso porque para lo que quiero es para eso, que ya de por sí me ahorra muchísimo tiempo, ¿vale? Es una herramienta además que también la tenéis en versión de móvil, en tablet, con lo cual, igual que las demás, se sincroniza. Entonces, pues, da igual donde lo podéis estar delante del ordenador y tenerlo en la web, pero luego lo tenéis desde el móvil. Desde el móvil es una herramienta muy interesante porque te permite además la visualización de los contenidos por listas, o simplemente a lo mejor viendo titulares o por tarjetitas, ¿vale? Vamos a ver si puedo ponerlo en el logo. Y por último llegamos a Digo, ¿vale? Digo, como os decía al principio, ¿qué es lo que hace? Pues los favoritos de toda la vida, los marcadores del navegador, lo que hacemos es que los tenemos en la nube, los tenemos en una biblioteca donde podemos guardar todas las páginas web que nos interesen. De manera que, bueno, pues no tenemos que estar, yo que sé, creando un archivo en blog de notas y guardando en el blog de notas y lo tenemos en el ordenador, pero luego no, lo tenemos todo aquí. Está, como digo, igual que los marcadores del navegador, pero desde la nube. La gran ventaja que tiene es esa sincronización que te permite con Google, pero también es verdad que ha añadido funcionalidades y ya, por ejemplo, pues va a permitir también editar archivos PDF, subrayar, hacer capturas de pantalla, hacer pequeñas anotaciones en un momento dado sobre un documento, con lo cual si estáis compartiendo el enlace a algo vais a poder hacer determinadas anotaciones, ¿vale? Para trabajar con equipos pues también es bastante ágil para poder tener una cierta información. Imaginaos, por poneros un ejemplo, una licitación, ¿vale? Por un PDF una licitación y oye, y es que ya sabéis cómo son las licitaciones, no son documentos especialmente ágiles o especialmente fáciles de leer, sino que son al final tochos de información. Oye, pues yo abro el documento, lo subrayo, hago anotación que sea, lo comparto directamente. Bueno, pues la persona de mi equipo que tiene que estar accediendo a esa información ya tiene lo importante resaltado. Es lo mismo que darle el PDF y en la página 20, en la página 40, lo tienes ya todo puesto, ¿vale? Pues es una ventaja bastante interesante. Es verdad que hay herramientas que hacen eso también, que esto no es algo nuevo que digo, pero bueno, incorporar las dos opciones, el tema de poder guardar los enlaces y luego el poder hacer ciertas ediciones con ellos también, ¿vale? Igual, tenéis versión gratuita. Igual que en el caso de Feedly, yo la verdad es que no he necesitado pasar una versión de pago y hago bastante uso de la herramienta. En los momentos no me ha hecho falta, pero bueno, que sepáis que están aquí los planes, ¿vale? Voy a pasar, si os parece, rápidamente. Voy a cambiar de nuevo la pantalla, por lo menos para poder enseñaros lo que es el panel de control, digamos, de las herramientas y de las 4 que hemos visto para verlas por encima. Y ahora, si queréis, venimos aquí y os muestro. Vamos a ver, voy a abrir el navegador. Bueno, esto es, no hace falta. Vale, fijaos. Bueno, voy a hacer estas dos. Esto sería. Voy a abrir un momentito el chat. ¿Me confirmáis que se ve el navegador otra vez? Tenéis que estar viendo Dropbox.
Yo creo que sí, ¿no? Que lo estáis viendo, ¿no? Sí, perfecto. Gracias. Vale. Bueno, pues esto sería el panel de Dropbox. Es muy simple. Al final aquí, voy a minimizar esto. Aquí al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues es simplemente una pantalla vacía donde lo único que podemos hacer ahora mismo es acceder a archivos, añadir archivos nuevos. Si fijáis en la columna de la derecha tenéis, bueno, pues la opción de subir archivos, de poder crear una carpeta. Pensad en esto ahora mismo como si fuera una carpeta de vuestro ordenador que se llama Dropbox y ahora aquí dentro de esa carpeta de vuestro ordenador que se llama Dropbox, pues empezáis a crear carpetas, subcarpetas, igual que en cualquier otra sección del PC, ¿vale? Bueno, pues le podéis crear una carpeta nueva, podéis subir archivos, por ejemplo, imaginaos que queremos compartir la presentación, pues nada, vamos a subir archivos, tenemos aquí el webinar, seleccionamos y listo, está subiendo el archivo, ¿vale? Y lo que va a aparecer aquí, pues los archivos compartidos, si lo quiero dividir en carpetas, ya lo que queráis, ¿vale? Le podéis añadir permisos, como os decía, o más que permisos en este caso lo que haríamos sería, facilitar el acceso o no a los distintos. Vamos a ver si actualizar, debería aparecer archivo aquí. Aquí está, ¿veis? Ya tenéis la presentación subida. Bueno, pues esto ahora mismo es accesible desde la nube, yo lo puedo compartir con quien quiera, ¿vale? Puedo compartir directamente con otros usuarios a los que les tendría que dar el acceso, ¿vale? Como os decía, pues para ello tenéis que buscar, si ya es usuario, tenéis que buscar por el nombre o por el correo electrónico, que sería lo suyo, pues entonces le llegaría una notificación de que, oye, pues tú le has compartido a fulanito de tal la presentación y tiene que acceder a Dropbox para verla, ¿vale? Si habéis trabajado alguna vez con este tipo de herramientas, no os va a suponer ningún problema dominarla porque son muy sencillas, ¿vale? Entonces, no tiene más historia. De todas formas, sí que es verdad que, como os he puesto algún enlace de tutorial en la última página de la presentación, como os decía antes, vais a poder profundizar evidentemente con ella, que ahora aquí no nos da tiempo. Pero bueno, quería por lo menos mostraros el panel de cómo es, qué es lo que os encontréis cuando accedéis a Dropbox, ¿no? En el caso de Google Drive, pues, bueno, veis que es una interfaz más limpia. En este caso, toda la información, digamos, queda en la parte de, digamos, los accesos quedan en la parte de la izquierda y aquí lo que estáis viendo es lo mismo, es una carpeta, que como imaginaos una carpeta que está en vuestro ordenador, donde tenéis, por ejemplo, pues aquí sería el webinar, ¿vale? Y aquí vais subiendo los archivos. Yo aquí lo que he hecho es abrir, como os decía, además Drive tiene la diferenciación de que podéis trabajar con los documentos de Google. Entonces, claro, al trabajar con los documentos de Google, ¿vale? Como sería en este caso, que tenéis las hojas de cálculo o lo que serían los docs de Google, pues claro, es más fácil de compartir o es más fácil de editar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo puedo abrir ahora mismo el documento, imaginaos esto, por ejemplo, objetivo del webinar, ¿vale? Lo he creado simplemente para que podáis, para poneros el ejemplo. Tenéis un editor normal de texto con todas las funciones que tendríais en un editor, pues un Word y demás, ¿vale? Pero con la diferenciación, como os decía, de que aquí podríamos estar trabajando varias personas a la vez. Entonces, bueno, pues si lo compartís con compañeros de equipo y tenéis que editar algo, hombre, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ojo, el tema de editar en línea, a ver, hay que tener cuidado. Si están dos personas trabajando en lo mismo, al final resulta que estáis deshaciendo uno lo que hace el otro. No se trata de eso, pero bueno, para visualizar el archivo para determinadas cuestiones es bastante útil, evidentemente. A la derecha, además, si os fijáis, tenéis el botón de compartir, este botón azul, y aquí es donde vosotros lo que queréis ya es definir, ¿vale? En este caso es un archivo público, ¿vale? Pero le podéis simplemente añadir a personas específicas, ¿vale? Yo aquí tengo puesto un email de prueba, que es el que uso para el tema webinar y demás, pero yo quiero añadir a quien sea, pues lo único que haría es teclear aquí en la dirección de correo y le estaría dando acceso, ¿vale? Le estaría dando acceso a esa persona. ¿Que lo queréis hacer público? Pues lo que vais a tener es una URL y esa URL lo que hacéis es compartirla directamente con quien sea y cualquier persona que tenga esa URL va a poder acceder al documento, no editar porque podéis restringir los permisos, ¿vale? Es decir, yo quiero que cualquiera lo pueda ver, pero no lo va a poder tocar, ¿vale? Perfecto, pues nada, le marcáis ese permiso y lo que hacéis directamente es facilitar el acceso a la documentación, pero nadie va a poder editarla, ¿vale? Bueno, en este caso esto es una hoja de cálculo. ¿Que queréis añadir archivos nuevos? Aquí a la izquierda tenéis este botón, ¿vale? Y aquí ya os va a decir pues, el documento de Google, las hojas de cálculo. Los tres documentos por defecto son, digamos, en lo que es el Word, la hoja de cálculo que sería como el Excel de Windows y las presentaciones, ¿vale? Pero si le dais aquí al botoncito más, vais a ver que tenéis muchas más opciones. Formularios, dibujos, ¿vale? Documentos de Google Maps, en fin,
hay bastantes posibilidades. Pero luego lo que es a la hora de compartir y demás, pues pinchando en cada archivo, como os decía, simplemente con el botón derecho, ¿vale? Os salen una serie de opciones y aquí una de ellas es la de compartir. Hay muchas más, pero no me voy a detener porque no tenemos tiempo, ¿vale? Pero la principal al final que es la de compartir, que es la ventanita que, como he dicho, se ha abierto antes, donde ya yo puedo elegir, oye, pues quiero que sea una persona o quiero simplemente que cualquier persona que tenga el enlace pueda acceder. ¿Vale? Trello. Fijaos, esto sería el acceso a Trello, como os decía, que es para gestionar proyectos y demás. Proyectos, tareas hechas. Voy a enseñar simplemente lo que serían, por ejemplo, para gestionar tareas, ¿no? Pues estamos hablando de teletrabajo, vale. Yo tendría aquí un tablero. Este sería un ejemplo de tablero, ¿vale? Que podría utilizar muy simple para gestionar tareas del día a día, o de la semana, o lo que sea. Como os decía, la distribución básica de Trello sería, basada en ese modelo Kanban, sería cosas que están pendientes de hacer, cosas que ya estamos haciendo y cosas que hemos terminado. Bueno, pues estos serían, como podéis ver aquí, las 3 columnas, pues lo que representan es eso, ¿vale? Yo aquí puedo trabajar, esto es ilimitado, en el fondo yo puedo añadir cada una de estas columnas que estáis viendo aquí, Trello las llama listas. Yo puedo añadir todas las listas que quiera, o sea que no tenéis que limitaros a estas 3, que yo puedo llamar a esto como me dé la gana, dependiendo de cómo gestione yo el proyecto o lo que sea, ¿no? El trabajo, lo que sea. En este caso concreto, como os digo, lo he dividido así, bueno, para que veáis una gestión de tareas básicas. Y al final, ¿esto qué es? Bueno, pues dentro de cada lista, cada una de estas tarjetitas, en el fondo es una tarea que tengo que hacer, ¿vale? Pero yo esas tareas a lo mejor, bueno, en este caso, por ejemplo, ¿no? Oye, pues plantear la arquitectura de la información de un proyecto web, en tema de formación. Si yo pincho en ella, ahora, ¿vale? Se me abre la tarjeta y aquí veo información más completa, ¿vale? Está en el estado de pendiente todavía, además está etiquetada, si os fijáis le he puesto una etiqueta, ¿vale? Las etiquetas las tenéis aquí a la derecha, ¿vale? Y tenéis una serie de colores y les podéis poner, pinchando en el lapicito este, les podéis poner un nombre a esa etiqueta para no quedaros simplemente con un tema de color. Bueno, el color verde, ¿qué significa? Oye, pues el verde significa que es prioritario. Entonces, el amarillo, ¿qué significa? Que no, esta tarea no se puede empezar porque falta información o falta documentación, ¿vale? Entonces, pues yo lo marco para saber lo que es cada cosa. Le podéis añadir una descripción, ¿vale? En este caso, si es necesario, a veces no es necesario, ¿vale? Oye, pues mira, que esto es una tarea para definir la estructura web, las funcionalidades del sitio, hay que trasladar al diseñador al desarrollador para que podamos ponerlo en común, pero oye, he puesto una nota que falta documentación, ¿vale? Por eso lo he marcado en amarillo. Aquí le podéis añadir también subtareas, es lo que os decía antes. Imaginaos que tenéis un pequeño proyecto, una tarea, y hay que hacer varias cosas dentro de ella. Bueno, pues no hay problema. Aquí a la derecha hay un botón que se llama Checklist, ¿vale? Que lo que haces con ese checklist es esto de aquí, ¿vale? Crear pequeñas tareas. En este caso, oye, pues hay que recabar toda la documentación del cliente, hay que esbozar las funcionalidades, definir. Conforme esto se vaya haciendo, es tan sencillo como marcando. Y si os fijáis, ya va aumentando la barra de progreso. Si yo marco esto así y cierro la tarjetita, vais a ver que aquí, ¿vale? Y aparece que hay 4 de 5 subtareas que están realizadas. Entonces yo lo visualizo directamente aquí, ¿vale? Esta fecha que veis aquí es el plazo de vencimiento, que también se lo podéis añadir. Lo mismo, aquí a la derecha tenéis la pestañita de vencimiento y simplemente con eso pues seleccionáis una fecha y lo guardáis. Le podéis incluso poner un recordatorio, ¿vale? No me detengo mucho más porque, bueno, como os decía, tenéis ya algo de documentación de un webinar anterior y no nos da tiempo tampoco mucho más, pero lo que me interesaba es que quedabais con esta vista, ¿no? Para que veáis lo que, como os decía también, esto es un ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo distinto pues, que tengo por aquí. Por ejemplo, campaña 2020. Imaginaos que queremos hacer campaña en 2020 para promover nuestra empresa. Fijaos, esto no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver. La distribución es distinta, aquí ya no es simplemente pendiente en proceso o hecho, sino que aquí pues, podemos tener una lista que sea por elementos que están bloqueados por alguna cosa, incluso cosas que ya hemos terminado, pero por trimestres, ¿vale? Esta primera es un planteamiento genérico. Bueno, ¿de qué se trata este tablero? ¿Para qué? Esto es un ejemplo, ¿no? ¿Para qué podría servir? Pues para plantear acciones que vamos a hacer de marketing durante este año, ¿vale? Estos son planteamientos genéricos. Esta primera columna, evidentemente, va a ir creciendo con el tiempo, según se nos vayan ocurriendo cuestiones, pues va creciendo. Y luego las demás nos sirven para ir organizando el trabajo, ¿vale? Son ejemplos distintos, ¿vale? Otro ejemplo distinto, por ejemplo, si tenéis que hacer un desarrollo web, pues este tipo de proyectos me serviría para desarrollar una web, que tengo una planificación, donde tengo distintas tareas,
Luego tengo una fase de bocetaje de esa web, hay que bocetarla con un diseñador, hay que hacer una serie de bocetos de las distintas páginas. Luego pasamos a una columna que es la de desarrollo, donde ya está trabajando el programador sobre los bocetos que ya se han aprobado. Luego viene una parte de contenidos y de SEO. Depende del proyecto, esto lo vais a poder organizar como queráis, ¿vale? Veis además, eso no lo he explicado antes, pero veis además que se pueden añadir pequeñas fotografías ilustrativas, sobre todo, bueno, en el caso de que sean relacionadas con esa tarea, podéis subir la foto desde vuestro ordenador, con lo cual una foto, una imagen que habéis preparado, porque es ilustrativa de esa tarea y que no es simplemente decoración, sino que realmente tiene información también, ¿vale? Es bastante sencillo de manejar, pero bastante completo a nivel visual, como podéis ver, porque te da en un simple vistazo lo tenéis todo en pantalla, ¿vale? Feedly. Fijaos, esto sería Feedly, ¿vale? Como veis aquí a la izquierda, lo que tengo yo aquí a la izquierda son distintas carpetas o categorías donde voy almacenando las fuentes que yo sigo. Pues para temas de ciberseguridad tengo una carpeta específica, ¿vale? Ahora mismo no, estas están cerradas porque no tienen artículos nuevos. Si os fijáis, a la derecha de cada una de estas categorías aparece un numerito. Ese es el número de contenidos nuevos que hay desde la última vez que entré, que fui leyendo lo que había. Entonces me está diciendo, en concreto, en marketing y en publicidad, pues tengo un blog aquí, ¿vale? Marketing online y posicionamiento, y ese tiene un artículo nuevo publicado. En temas de SEO, pues fijaos, aquí tengo dos fuentes distintas, dos portales distintos, pues este tiene 2 contenidos y este tiene 1 nuevo, ¿vale? Aquí fijaos la cantidad de cosas que hay. De temas de TIC, que os decía, pues son 1, 2, 3, 4, son 5 blogs distintos, y pues What's News, por ejemplo, tiene 15 artículos, y en Beta tiene 10, Alt 1040 tiene 27 artículos nuevos, ¿vale? Publicados. Dependiendo de la fuente que estéis siguiendo, pues tendréis blogs que sigáis que publiquen una vez al mes, y periódicos que fijaos todas las veces que puede publicar un diario, un país, el mundo, el que sea, el diario, me da igual, ¿vale? Pues fijaos la de artículos que tendréis diariamente, bueno, pues lo podéis ir añadiendo por aquí. La forma de acceder al contenido, fijaos, luego es muy fácil, porque si yo quiero ver hoy, ahora mismo solamente quiero ver artículos de SEO, pues pincho aquí y solamente me van a salir los artículos de SEO. Quiero ver los de TIC, pues pincho aquí y estos son todos los artículos. Es decir, aquí tenéis la fuente, este de la izquierda sería la fuente, esto es el título. Yo es que tengo puesta esta vista, que es una vista de lista, pero las vistas las podéis cambiar. A mí esta vista me resulta muy cómoda porque de un vistazo, si tengo prisa, estoy viendo el título y sigo. Que quiero hacer una lectura un poquito más relajada, que más, pues entonces aquí, en estas rayitas, cambiaría y diría, por ejemplo, pues, vista de revista. Y aquí, pues bueno, ya me muestra una imagen, me muestra una descripción un poquito más larga, o, oye, no, vista de tarjetas, ¿vale? Que está más en columna. Depende ya de cada uno. Aquí depende de vuestra necesidad para qué lo vayáis a utilizar. Es una herramienta que ahorra muchísimo tiempo, porque fijaos, si tenéis que acceder a determinados contenidos, por ejemplo, para publicar en redes sociales, a lo mejor pues, tenéis aquí una serie de blogs que seguís porque de vez en cuando compartís publicaciones de esos blogs en vuestras redes sociales. Pues hombre, si tenéis prisa y tenéis que encontrar 4 o 5 cosillas, pues es mucho más cómodo entrar aquí, ver directamente en la columna de la izquierda lo que hay, pinchar y tener en el centro la información o los artículos que han publicado, que tener vosotros que entrar individualmente, uno por uno, esos blogs, meteros en el blog, en la categoría que sea y busca a ver qué hay nuevo. Esto lo estás viendo en un vistazo. Fijaos la cantidad de tiempo, si trabajáis o accedéis diariamente a distintas fuentes de información, fijaos la cantidad de tiempo que os ahorra, ¿vale? Bueno, y el caso de Digo. Digo, como os decía, funciona como ese servicio de marcadores online. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esto que veis en el centro son los enlaces que yo tengo guardados. Son enlaces que yo he ido guardando, ¿vale? Digo funciona a través de una extensión del navegador. Yo creo que la veis aquí, que es esta de aquí arriba, esa D, el cuadradito azul. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, pues yo cuando estoy sobre una web, lo que hago es pinchar ahí, por ejemplo. Vamos a entrar ahí. ¿Vale? Imaginaos. ¿Vale? Lo que sea, ¿vale? Y queréis guardar esto como dentro de Digo. ¿No? Pues aquí la estrellita es la del propio navegador, de los marcadores, pero aquí le doy a la extensión de Digo. ¿Vale? Me dice Save Bookmark. Y lo que yo puedo hacer ahora es ponerle etiquetas. ¿Para qué? Para clasificarlo. ¿Por qué? Porque luego, como os decía, lo interesante es que lo podéis encontrar, que podéis buscarlo. Ahora os enseño cómo es. Pues le digo periódico, noticias, por ejemplo. ¿Vale? Y lo voy a guardar. Bueno, pues ya en mi librería de Digo, si os fijáis, ya ha aparecido guardada esa fuente. ¿Vale? La ventaja que os decía del tema de la clasificación está aquí en esto de la izquierda.
estas son las etiquetas que yo le voy poniendo a cada una de las fuentes que guardo. Esto es importante que esté organizado. ¿Por qué? Porque si, por poner un ejemplo, si yo unas veces utilizo social media como etiqueta, pero otra vez utilizo social media todo junto, o utilizo social solamente y no dejo el vídeo, pues al final, ¿qué va a ocurrir? Que va a ser un desbarajuste. No, si yo quiero luego buscar contenido, no voy a encontrar porque está escrito de forma distinta y la herramienta, si tú escribes con espacio o sin espacio, lo distingue como palabras distintas. Por ejemplo, redes sociales. Pues si escribes redes sociales unas veces todo junto y otras veces separado, pues lo va a tomar como dos etiquetas diferentes. Entonces, claro, es importante, o por ejemplo, si hablo de posicionamiento, pues a lo mejor, o de SEO, pues es importante a lo mejor que, oye, pues en vez de usar posicionamiento uso SEO, pero siempre uso SEO. Si unas veces utilizo posicionamiento como etiqueta y otras veces utilizo como SEO, pues ¿qué va a pasar? Que en el fondo voy a tener contenido ahí duplicado, no tiene sentido. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo ahora mismo aquí en esta pestaña central lo tenéis todo, aquí todo por orden de añadir, o sea, por orden cronológico, digamos, ¿no? Lo último sale más arriba. Pero claro, si yo quiero encontrar aquí una fuente que yo guardé hace años, que las hay, pues, bueno, me puedo ir aquí a navegar por páginas y ya está. Pero si lo que quiero es encontrar algo concreto, imaginaos que yo estoy buscando, imaginaos que para este seminario, pues, o para este webinar, pues yo he querido encontrar herramientas que tengo guardadas aquí. Pues, ¿qué he hecho? Aquí a la izquierda, pues he pinchado sobre herramientas, ¿vale? Ya lo que está haciendo, digo, es mostrarme solamente los enlaces que yo he guardado con la etiqueta herramientas, ¿vale? Pero ahora voy a seguir profundizando, ¿vale? Fijaos que antes tenía, pues yo qué sé cuántas había. Aquí ya tengo, evidentemente tengo muchas menos, pero es que ahora yo quiero herramientas, ¿vale? Pero es que yo solamente quiero herramientas que hablen de Twitter, porque yo hacer un webinar de Twitter, entonces quiero ver qué tengo guardado aquí. Pues pincho sobre Twitter y ya me está filtrando, ya me está mostrando enlaces con etiqueta herramienta y etiqueta Twitter. Evidentemente, cada vez quedan menos. Podría seguir filtrando, claro, evidentemente cuando más filtro añada, con menos enlaces me voy a terminar encontrando, porque esa es la idea. Si no, la herramienta no, al final te sirve para guardar cosas, pero cuando las quieras encontrar no las vas a poder encontrar, ¿vale? La herramienta, como os digo, funciona simplemente con el botoncito de la extensión y, bueno, tenéis una serie de funcionalidades extras, las que no me voy a detener, porque para eso también os he puesto el tutorial y demás en los enlaces, pero para que os quedéis con la idea básica de lo que hace, ¿vale? Muy útil cuando tenéis que trabajar habitualmente o cuando tenéis que guardar pues herramientas, enlaces a guías, a tutoriales, ¿vale? Ese tipo de cosas es muy útil tenerlas guardarlas aquí porque, hombre, son cosas que a lo mejor no sabes cuándo las vas a necesitar, no sabes cuándo vas a acceder a ellas. Si lo que estáis guardando es una noticia porque la habéis leído y queréis compartirla luego, pues bueno, a lo mejor pues no vais a utilizar, digo, para eso porque lo guardáis en el navegador en un momento dado y se acabó. Pero cuando queréis trabajar con eso, trabajar con equipos, facilitarle acceso a clientes en un momento dado, a compañeros, como digo, del trabajo, vosotros mismos porque tenéis que elaborar documentación, porque tenéis que hacer un contenido para una formación, es una herramienta que os ayuda a tener mucha información en un solo lugar, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que le echéis un ojito. Bueno, pues vuelvo a pasar a la presentación y con esto vamos a ir terminando para ver las preguntas que tenéis. Bueno, os he traído otras herramientas también. Aquí no me voy a detener, simplemente, bueno, TeamViewer, ¿para qué sirve? Seguramente la conocéis, para conectaros a un equipo en remoto. Tenéis que acceder a un equipo de un cliente, de un compañero en un momento dado, pues abrís los dos TeamViewer y lo que hacéis es que veis su propio escritorio, podéis trabajar directamente, acceder a las carpetas y demás, ¿vale? Muy útil, sobre todo nosotros lo usamos mucho para temas de desarrollo, para temas de soporte técnico, para clientes y demás, sobre todo mi compañero, ¿vale? Mi socio, que es el encargado del área de programación y demás, pues lo utiliza bastante con clientes. Slack, ¿para qué sirve Slack? Slack es una herramienta que permite para comunicar equipos, ¿vale? Es como una especie de chat, digamos, en el que podéis añadir compañeros de equipo e incluso ver determinadas tareas y demás y utilizarlo como herramienta de comunicación interna, ¿vale? Sobre todo cuando son equipos más grandes, que tenéis varias personas y tal, pues para 2 personas o 3, pues a lo mejor no os hace falta, pues tenéis otros mecanismos, entonces a lo mejor incluso estáis utilizando en WhatsApp en un momento dado, ¿vale? Pero para equipos ya más complejos, Slack es bastante interesante. Evernote es bastante parecida a Digo, está más centrada, más que en la parte de guardar, digamos, está sobre todo más centrada en la parte de anotaciones, de crear anotaciones, de compartir un documento y tener que hacer algún tipo de comentario sobre el documento, modificaciones y demás. Pero bueno, también evidentemente también tiene la capa de estar guardando esa documentación, esos enlaces y demás, pero quizás es una herramienta más enfocada a esa colaboración de lo que es trabajar sobre esa anotación o sobre ese documento.
WeTransfer es una herramienta para enviar archivos grandes. Seguramente el correo electrónico lo tengáis limitado, por una cuestión también de seguridad, y por no saturar el servidor y demás, lo tendráis limitado a que un archivo de X capacidad no lo podéis mandar. Con WeTransfer podéis enviar archivos de manera gratuita, creo recordar que era hasta 2 gigas, me parece, que era la versión gratuita. No estoy seguro del todo ahora mismo porque creo que ha cambiado hace poco, pero bueno, por ahí viene a estar, ¿vale? Entonces, bueno, es una opción que tenéis. Dropbox la trae también incluida, la que hemos visto, pero en uno de los planes de pago, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, bueno, pues con WeTransfer podéis enviar archivos grandes directamente de forma gratuita desde la propia plataforma, ¿vale? Zoom ya la conocéis, la estamos utilizando ahora mismo, ¿vale? Para hacer videoconferencias y demás. Pomodoro App sirve para trabajar con el método Pomodoro, que es, imagino que lo conoceréis, es para asignarle tiempo a las tareas que tenéis que llevar a cabo y que no se nos eternicen. Entonces se combina bastante bien con Trello, por ejemplo. Tiene incluso un Power Up, una herramienta que se la podéis añadir y lo que hacéis es medir el tiempo que le destináis a las tareas, ¿vale? De manera que, oye, pues que no se os vaya a eternizar algo que a lo mejor tendría que estar hecho en 5 minutos, que no pasen 20. Entonces os permite un poquito focalizaros también un poquito esa presión, digamos, para que podamos hacer las tareas en el tiempo que tenemos previsto. Y luego Genially, os la he puesto también, Genially es una empresa además cordobesa, que se ha enfocado al tema de la creación de contenido. Sirve para crear infografías, para crear banners, flyers, pósters, distintas imágenes para redes sociales, incluso presentaciones. Todo ese tipo de contenido los podéis generar con esta herramienta. Y además tiene la particularidad de que añade siempre una capa de interactividad. ¿Qué significa eso? Que se puede trabajar sobre ese documento, se pueden hacer acciones sobre ese documento, le podéis poner botones, le podéis poner, añadir capas de información, que por ejemplo yo estoy viendo una infografía, tengo una serie de datos, pero quiero añadir una segunda capa y no me cabe, entonces bueno, le añado un botoncito, pincho en ese botoncito, me sale una nueva ventanita con esa información añadida, luego la cierro, ¿vale? Tenéis muchas herramientas para generar contenido, pero pocas que hagan eso, ¿vale? Bueno, ahí es donde ha triunfado, creo yo, Genially, porque la verdad es que es una diferencia bastante importante. Puedes tener mucha información en un espacio bastante reducido y sin que eso perjudique a que ese documento sea visual, sea atractivo, sea bonito y demás, ¿vale? Bueno, y por último, bueno, os decía, todas estas herramientas están enlazadas, es decir, cuando descarguéis la presentación, luego cuando se suba a la web de Más Empresas, no tenéis que poneros a buscarla porque si os fijáis, os he puesto el enlace a todas, entonces simplemente pinchando en el logotipo vais a poder acceder a todas las herramientas, ¿vale? Para que os sea más cómodo. Y nada, y la última pantallita era solamente para dejaros aquí los enlaces, ¿vale? Aquí tenéis los enlaces que os comentaba para que podáis ampliar información, tanto del tema de consejos y demás, como de las herramientas, ¿vale? Yo me hubiera gustado tener más tiempo, pero al final en 1 hora y poco no puedo mostraros las herramientas más a fondo. Entonces, bueno, aquí tenéis una serie de tutoriales, de guías, por lo menos, para que podáis dar esos primeros pasos y no tengáis que poneros a buscar. He intentado además siempre traer los tutoriales o guías lo más actualizadas posible, ¿vale? No es fácil en todas las herramientas, porque algunas ya llevan tiempo, pero he intentado que los enlaces de tutoriales y demás sean lo más próximo posible, con calidad, claro, evidentemente, ¿vale? Que sean buenos tutoriales. Y poco más, Beatriz, no sé si tú quieres comentar el tema de cuestionario y demás ahora, y si quieres pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Vale, lo primero que me gustaría decirte es muchas gracias, Fernando, por compartir con nosotros estos consejos y las claves para poder teletrabajar de forma más eficaz y adecuada. Evidentemente, algunas herramientas yo creo que necesitan un webinar para ellas solas, Claro, así que claro. todo se andará. Bueno, antes de pasar, que hay algunas preguntas, os quiero comentar que se va a pasar un cuestionario. Os agradecería que lo rellenaréis y si tenéis algún comentario que nos lo hagáis llegar, porque siempre estamos intentando mejorar. Y bueno, si había algunas preguntas, te comento, Fernando. Sí, vale. En el chat preguntaba María Linarejo, ¿cómo se llama la aplicación para las contraseñas? LastPass, la tengo aquí, la tenía abierta de hecho y la he cerrado. Un segundito, abro el navegador otra vez que va a ser más fácil y lo abrimos ahí sobre la marcha. Esta sería una de ellas. Vamos, hay muchísimas, ¿eh? La estáis viendo, ¿verdad? En la web. Esta sería una de ellas, una de las más conocidas. Luego está también, yo he trabajado en algún momento también con 2K. Aquí. Esta también, ¿vale?
Hay muchísimas, como digo, pero el planteamiento al final de todas viene a ser el mismo, que es solo recuerde una contraseña maestra, digamos, y la herramienta guarda el resto de contraseñas de las distintas herramientas. Entonces no tengo que estar memorizando veintitantas contraseñas o tener un archivo apuntado con veintitantas contraseñas. Esa es la idea, ¿vale? LastPass y 2K. Gracias, Fernanda. Mira, Juan Carlos Velasco hace una apreciación sobre Dropbox, no sé si es apreciación Sí. o una pregunta. Dice, si es gratuito, dar acceso al proveedor a la información que almacene en el dispositivo, por lo que pagas el uso con tus datos. ¿Nos puedes aclarar? Claro, sí, creo que lo entiendo. Cuando tú, la herramienta es gratuita y los archivos que tú subes a Dropbox, ese almacenamiento te cuenta a ti, por así decirlo, a tu cuenta de Dropbox. Si yo comparto un archivo contigo y tú lo aceptas, digamos, esa compartición, a ti no te está ocupando espacio y tú, de hecho, en algunos casos, ni siquiera tienes que tener cuenta en Dropbox, ¿vale? Entonces, pero sí que es verdad que el tema del espacio es importante porque muchas veces trabajamos, yo tengo Dropbox, tú tienes Dropbox, el otro compañero también, y cada uno le va a contar en su espacio, en su cuenta, lo que él sube, o lo que ella sube, ¿vale? Pero al resto de compañeros con el que se comparten, no. Mira, Maribel Colmenero preguntaba que si guardar archivos en la nube es seguro. A ver, seguro, es seguro. Los archivos, el tema de la nube suscita muchas dudas y es verdad que y es normal, ¿no? Porque en el fondo nosotros pensamos, bueno, es que claro, lo que está en mi equipo y ahí no entra nadie. Pero claro, la nube es como un concepto muy, ¿no? No es algo físico, no es algo que podemos tocar, no es el ordenador que lo tenemos aquí, parece que está bajo nuestro control. Entonces, eso es una sensación que siempre nos queda decir, bueno, y además tiene lógica, porque claro, son plataformas muy grandes, entonces, como todo, al final dices, pues está expuesto a vulnerabilidades. ¿Es seguro? Es seguro. ¿Es invulnerable? No. O sea, porque estamos expuestos, evidentemente, cualquier día pues, que pueda haber una filtración, que pueda haber un acceso y que se pueda acceder a una herramienta en la nube y destaparse esta información. Pero lo cierto es que, hombre, estas compañías tienen un esfuerzo bastante grande en temas de seguridad, en temas de encriptación de datos, entonces, hombre, es seguro. Esto es como todo, a lo mejor hay casos, y esto ya habría que verlo a un nivel más, no sé, casi legal, por así decirlo, en el que determinada información diga, oye, pues esta información no la quiero trasladar a un Dropbox o no la quiero trasladar a un Google Drive. ¿Por qué? Porque si tengo un problema y hay una filtración, aparte de a mis clientes, me genera a mí un problema enorme. Bueno, pues ya habría que consultar, ya digo, casi todo, más que nada creo que aspectos legales, pero las plataformas son seguras, o sea, tenéis que tener en cuenta que hay una inversión muy grande por detrás, estamos hablando de Google, estamos hablando de compañías que tienen mucho peso y es todo lo seguro que se puede ser al final en Internet. Como digo, nuestro ordenador al final, si está conectado a Internet, en el fondo tiene una puerta de acceso ahí que aunque esté bloqueada por todos los mecanismos que nosotros le podamos poner, sigue siendo una puerta o una ventana. Entonces, siempre va a haber gente capaz de saltarse una protección, pero yo creo que hay que trasladar el mensaje de que son plataformas seguras. Nosotros trabajamos con ellas con total normalidad y clientes y empresas de todo tipo y yo creo que es algo que además cada vez va a ser más normal porque todo el software, todo está cada vez tendiendo más hacia la nube, cada vez tendiendo más a... No hay un espacio físico en el ordenador, sino todo conectado a Internet y todo desde ahí, con sus ventajas y sus inconvenientes, pero son seguras. Vale, muchas gracias. Miguel Ángel Muñoz, bueno, nos dice que es usuario de Fairly y recomienda aprender a usar Google Alert y hacer seguimiento a búsquedas concretas con redes sociales visualizando en Fairly. Nos pregunta también qué significa que la aplicación Digo se sincroniza con resultados de Google. Sí, no os lo he enseñado, cierto. Pues lo voy a enseñar, voy a estar compartiendo, lo hago rápido. Lo que significa es esto, lo vais a ver enseguida. Fijaos, voy a cerrar aquí ventanita, otras cosas. Por ejemplo, herramientas de Twitter. Pues si yo ahora me voy a Google y busco herramientas Twitter, fijaos que en los resultados, aparte de los resultados de Google, aquí a la derecha, me ha aparecido aquí una pestañita, digamos, una pantallita de Digo que me dice que tengo 100 ítems, es decir, 100 enlaces
guardados en mi biblioteca de Digo. Entonces, a lo mejor, si yo estoy buscando, me he hecho una búsqueda muy genérica, ¿no? Pero, pues, oye, resulta que es que estoy buscando en Google herramientas de Twitter y es que ya tengo guardadas 100 aquí. Bueno, pues pincharía aquí y lo que haría es abrirme ya mi biblioteca directamente de Digo, que ya me ha hecho, si os fijáis aquí arriba, ya me ha hecho la filtración con esas palabras y me está mostrando específicamente esas herramientas, o sea, esos enlaces con esas etiquetas. A eso es a lo que me refería con lo de la sincronización. Sí, a lo mejor la palabra sincronización no era muy correcta. Lo que quería deciros es que hacéis una búsqueda en Google y Digo te chiva que tú ya tienes información guardada sobre eso. Miguel Ángel también pregunta que ¿cuándo es aconsejable pasar a la versión de pago de Trello? ¿Cuándo es aconsejable? Bueno, es que depende de la versión. Trello, como decía, tenía distintas versiones, entonces también depende un poco del caso concreto en el que te encuentres. Voy a volver un poquito aquí. Si estás en la versión gratuita, ¿vale? La principal diferenciación va a estar en el tamaño de los archivos que tú necesites subir a Trello. A lo mejor no necesitas subir ningún archivo, con lo cual te da igual. Pero, por ejemplo, si quieres subir archivos grandes de más de 10 megas, ya te tienes que pasar como mínimo a la versión Gold, ¿vale? Que ya son 250. El tema de lo que os he puesto aquí también, del tema de los power-ups, pues si vas a tener que añadirle muchas funcionalidades al tablero que no tiene el tablero de por sí, por ejemplo, el calendario es una de ellas, si lo quieres ver todo en un calendario, en tus cuadrículas y tal, pues vas a poder añadirlo uno. O sea, vas a poder añadir ese power-up, pero ya no vas a poder añadir más. Entonces, si quieres trabajar con otras herramientas distintas y añadirlas también, ya tienes que pasarte a la versión de pago. El tema de la automatización, que también os he puesto aquí, en principio yo inicialmente no lo utilizo, ¿vale? Pero bueno, yo lo que os diría ahí es que probéis la versión gratuita para empezar, sin duda, y que conforme le vais cogiendo el punto, ya decidís si realmente os interesa o no os interesa, porque la versión gratuita para empezar, en cuanto a lo que es añadir esas listas que hemos visto, esas columnas, los tableros que podéis crear, las tareas que le podéis añadir, si la parte básica la tenéis cubierta con la gratuita. Vais a poder crear todas las listas que queráis, todos los tableros que queráis, todas las tarjetas con tareas, ahí no vais a tener limitación. Entonces, ya depende de la gestión que vayas a hacer del proyecto y de lo complejo que sea. Fernando, mira, hablando también de Trello, Leticia Rubí dice que ¿dónde podemos encontrar más información específica de Trello? Bueno, aquí tenéis un enlace que os he puesto, tenéis una guía de introducción, esta es una documentación del propio Trello, que está muy bien, por eso he traído esta, que es la oficial, digamos, porque va por paso a paso. Es decir, Trello 101 es lo básico que tienes que saber y a partir de ahí te va dando una serie de enlaces para seguir profundizando. Entonces, directamente desde aquí tenéis bastante información para esa curva de aprendizaje inicial tenerla cubierta, ¿vale? Con lo cual, ese mismo enlace que tenéis aquí en la presentación os va a servir para avanzar. Os recuerdo a todos que esta información, tanto el vídeo de este seminario que se está grabando, se subirá en los próximos días a la plataforma. Guadalupe González pregunta que qué piensas de Skype y que si es seguro para el teletrabajo. Perdón, Skype. ¿de Skype? Sí. Bueno, pues, como cualquier otra herramienta, lo mismo. Nosotros lo utilizamos para temas para gestión de equipos, para reuniones y para lo hemos utilizado también. Ya depende. Es verdad que a mí, por ejemplo, Zoom, que habiendo sido durante el tema de la pandemia una de las herramientas que le han dado más caña porque se empezó a utilizar y se descubrieron muchas vulnerabilidades, es verdad que al inicio se asustó todo un poco por el tema de Zoom, pero luego, sin embargo, han respondido muy bien. Y, por ejemplo, es una plataforma que es bastante cómoda. Ahí tenéis muchas opciones. Yo también trabajo a veces con Webex, con Cisco Webex. Depende. Personalmente, la verdad es que Zoom a mí me gusta bastante. Creo que es ágil, está todo, o sea, para el ponente en este caso, pues está todo bastante accesible. Tenéis para compartir la pantalla distintas opciones. En Skype también, están también Google Hangouts, que tenéis también para el tema de reuniones en línea. Quizá un poco más desconocida y a lo mejor incluso la estética o el panel de control es un poquito más, no es tan intuitivo a lo mejor, pero ahí tiene muchas opciones, pero vamos, Skype segura sí, ¿no? Lo mismo, siempre digo lo mismo, es que a mí son seguras todas, el problema está en que no son invulnerables o nunca vamos a tener el 100% de seguridad, pero en absolutamente ninguna herramienta que usemos de que nunca va a haber un problema. Entonces, al final no nos queda más remedio en el entorno en el que estamos hoy en día y como se trabaja hoy en día, no nos queda más remedio que tener un poquito de confianza en ese sentido de que, hombre, de que lo que hay por detrás es una cosa seria. Evidentemente eso no significa que cualquier herramienta que salga hoy en día de gestión de lo que sea
ya nos tengamos que lanzar. A mí siempre me gusta guardar un periodo de seguridad, por ejemplo, por así decirlo, con las herramientas nuevas. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque son menos conocidas, entonces están menos testeadas. Herramientas como esta, como Zoom, como Skype, como tal, son herramientas que están tan probadas que al final, si sale algo, lo normal es que se arregle muy rápido. Pero claro, una herramienta menos conocida, que acaba de salir, que está muy chula, que tal y que cual, que es más barata, que no sé cuánto, pero todavía no se la ha testeado suficiente y a lo mejor ni siquiera es tan transparente luego a la hora de comunicar cualquier fallo, cualquier vulneración. Entonces, a mí me gusta siempre probar las cosas con cuidado y hasta que no tienen ya un peso en el mercado no lanzarme a lo mejor a un uso más intensivo. En el caso de Skype es que es una plataforma muy, mira, que yo la considero segura también. Vale. Bueno, nos comenta Juan Carlos que respecto a lo que habíamos comentado de Dropbox, que sí, que era una reflexión. Y una última pregunta de Pablo Morales García. Bueno, te da la enhorabuena por la presentación y pregunta ¿qué herramientas aconsejas para el reporting de datos? Como si un cuadro de mando se tratara. Para reporting de datos, pues si te digo la verdad, nosotros para reporting de datos solemos trabajar con Excel, porque es que Excel es tan inmenso y como además nosotros, es que aquí depende de la forma de trabajar. Nosotros al final, en nuestro caso, somos una empresa muy pequeña en la que somos pocos socios, entonces ese tipo de reporting, cuando trabajamos con clientes, muchas veces incluso nos adaptamos a la herramienta que utiliza el cliente, que en algunos casos sigue siendo un Excel. Entonces, la verdad es que ahora mismo no te sabría decir una herramienta de reporting porque no he trabajado intensivamente con ninguna de ellas. Te lo tendría que buscar, pero bueno, al final sería hacer una búsqueda un poco igual que la que podría hacer cualquiera. Quiero decir que no votaría yo por una herramienta que no he utilizado, porque al final es hablar de lo que no sé y no me gusta. Entonces, no te sabría yo decir. Vale. Pues nada, Fernando, no tenemos ninguna pregunta más. Una vez más, daros las gracias a todos por vuestra participación. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, mañana creo que has comentado que tenías, ¿no? Sí, ¿Otro? mañana tenemos un webinar creo que es por la tarde, sí, es por la tarde mañana, tiene que estar publicado en la web de Más Empresas y vamos a ver Feedly con más detalle. Algunas de las cosas que voy a contar ya las he contado aquí, pero evidentemente, bueno, como tenemos la hora y poco entera dedicada a la herramienta, pues me va a dar pie a poder enseñar cómo funciona por dentro, cómo se añaden fuentes, cómo se crean esas categorías que habéis visto a la izquierda. Entonces, si os interesa utilizarla, yo os recomiendo que os apuntéis, que creo que estarán las inscripciones abiertas todavía. Y mañana por la tarde pues me volvéis a ver la cara y os lo cuento. Vale. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego.